Vale. Bueno, vamos, no sé, vale, buena Verónica, luego te pediremos la dirección para mandarte un regalo, ¿vale? Y no es broma, ¿eh? Que es verdad, que lo hemos hablado en el entretiempo. Bueno, vamos a seguir y voy a acelerar un poquito más para ir terminando toda esta parte que tiene que ver con lo que sería el perfil emprendedor. Nos habíamos quedado en el bloque que tiene que ver con la organización, planificación, ¿no? Voy a ir rápido ahora, si os parece, ¿ves? Voy a correr de una manera rápida para ver, y vais respondiendo, para ver si cumplís con esa actitud o si no cumplís con esa actitud o actitud, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, un momentito. En este caso, ¿te considero una persona organizada? No me lo he planteado, no sé contestar. Nunca, a veces, frecuentemente, siempre. Yo en este caso respondería, estoy simulando mis respuestas, no simulando, son las que son. Yo diría que a veces, siendo muy optimista, ¿de acuerdo? Aquí hay una de las cuestiones que uno tendría que mejorar y tendría que formarse más y ponerse más a organizarse, ¿de acuerdo? ¿Planificas tus tareas priorizando las más importantes? Son dos cosas distintas. Una cuestión es la organización y otra cuestión es la planificación. Organizar es si nuestro entorno de trabajo está organizado, sí, pero muchas veces la planificación de las tareas es una cuestión distinta. Es si sabemos planificar las tareas distinguiendo las que son críticas de las que no lo son. Quiero decir, una de las cosas muy importantes que quizás se puedan ir aprendiendo con el tiempo es el hecho de que cuando tenemos las tareas, llegamos, por ejemplo, después de estar en un puente lógicamente, de descanso, pues en ese caso en concreto el planteamiento que hay es que tienen muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, lo importante es saber si priorizar aquellas actividades que consideramos prioritarias. Y es muy importante saber que he terminado una actividad y que empiezo otra. O que a lo largo del día tú digas, estas horas son para esto, estas horas son para esto, estas horas son para esto. Yo en este caso creo que frecuentemente, ¿de acuerdo? Que planifico mis tareas, o sea, os animo a que lo pongáis, porque esto incluso desde el punto de vista de una organización creo que es muy importante saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Ahora, ¿te consideras una persona con capacidad de analizar el trabajo realizado, extrayendo los errores y planteando cómo corregirlos de cara al futuro? A eso se le llama retroalimentación. Es una característica que tiene que tener un sistema que también se le llama homeostasis. Todas estas palabras lo digo para que sepáis que he estudiado, ¿eh? O sea, pero que la retroalimentación no es otra cosa, es decir, oye, esto podemos hacerlo mejor. Incluso cuando en momentos, entre comillas, de que crees que la cosa ha ido muy bien, de que tiene éxito, incluso es bueno siempre decir, oye, pues esto lo podemos mejorar. Esto habría que buscar la forma de mejorarlo porque no lo estamos consiguiendo o aquí hay un pequeño fallo y se puede corregir. Creo que es muy importante saber autoevaluarse y ser autocrítico y no fustigarse, ¿eh? O sea, no decir, pero sí es importante decir, oye, esto estoy haciéndolo, pero a lo mejor si lo hiciera de esta manera, incluso sería más eficiente, más cómodo para mí, etcétera, etcétera. Yo creo que en este caso, yo diría que siempre, en mi caso. Voy por la E3, ¿de acuerdo? E3. Cooperación. Para cooperar, ¿te considero una persona paciente? Decía, creo que era, no creo, era Eugenio, el humorista, decía, señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿No? O sea, con lo cual en la propia solicitud ya era impaciente, ¿no? Hay gente que se considera impaciente y es que necesito... lo lógico es que para tener una buena actitud emprendedora hay que ser paciente, lógicamente. Yo en este caso diría que siempre, ¿de acuerdo? Sigo. En relación con el desarrollo de tu actividad, considerando la necesidad de trabajar con otras personas, ¿te planteas trabajar en equipo? No me lo he planteado, no sé contestar. Nunca, a veces, frecuentemente, siempre. Vamos a ver. El tema del trabajo en equipo es una cuestión que hay que trabajar
mucho mejor, yo creo, incluso en todo el sistema educativo. Porque trabajar en equipo se considera muchas veces que tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, y tú haces esto, y tú haces esto. Tú haces esta parte, tú haces la otra parte, tú haces la otra parte. Ese trabajo en equipo muchas veces lleva a que como te falte una de esas piezas, no pueda funcionar el equipo. Con lo cual tienes que buscar un equipo que tenga movilidad funcional. ¿Qué es la movilidad funcional? Pues un equipo que sepa hacer cuantas más cosas mejor. Porque conforme te falte alguien de ese equipo que esté especializado en una cuestión, pues ya directamente toda la organización empieza a fallar. Por otra parte, el trabajo en equipo muchas veces no es un trabajo solidario, no es un trabajo en el que, oye, mira, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago aquello. Entonces, una división de funciones excesiva muchas veces hace que las organizaciones, sobre todo organizaciones sencillas, organizaciones pequeñas que necesitan de movilidad funcional, chirríen. Muchas veces se trabaja mejor con menos personas que con más personas porque esa división del trabajo lo que hace es que verdaderamente cada uno lleve una cuestión distinta y verdaderamente no se produzca ese trabajo en equipo que se debería producir. Nos pasa a los profesores con el trabajo en equipo. Siempre hay alguien que se echa el trabajo a la espalda, siempre hay alguien que lidera y ese trabajo en equipo no es tal muchas veces porque siempre hay alguien que tiene una mayor carga que otra. Entonces, en ese sentido, hay gente que no tiene capacidad para trabajar en equipo, porque no se aguanta ni su aliento, no sé si me explico. Vosotros conoceréis, incluso si nos analizamos nosotros mismos, pues a lo mejor muchas veces dice, oye, pues que yo trabajé en equipo, pues no sé si podría trabajar en equipo. Trabajar en equipo es, pues muchas veces ceder, porque tienes que ceder y muchas veces pues saber lo que está haciendo el otro o la otra, ¿no? Porque si no es difícil. Pues en este caso yo creo que frecuentemente. Estoy en la F2, ¿de acuerdo? En la F3, ¿te considero una persona con capacidad para cooperar con otras personas en la búsqueda de un objetivo común? Pues esto no es lo mismo que trabajar en equipo. Esto es cooperar con otras empresas, cooperar con otros profesionales y muchas veces las experiencias de cooperación que has tenido son las que te llevan a cooperar o a no cooperar. Esto pasa en todos los ámbitos. Incluso, por ejemplo, los grupos de acción local tienen proyectos que se llaman proyectos de cooperación. En los proyectos de cooperación, una de las cosas que hay que aprender es a cooperar. Y a cooperar es a poner en común, a intentar mejorar, a que haya un sistema de comunicación ágil, a que verdaderamente cuando se han planteado unas tareas se hagan esas tareas, cuando hay que informarse sobre esas tareas, se informe uno suficientemente sobre esas tareas. Eso es cooperar. Cooperar es aprender del otro, cooperar es que esa persona que te está aconsejando cambiar cualquier cuestión, pues la puedas cambiar. No es lo mismo que el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es dentro de una organización, el cooperar con otras entidades distintas, con otras empresas distintas. Yo en este caso diría, estaría entre el 2 y el 3, ¿de acuerdo? En mi caso, vamos a poner, como es viernes, vamos a poner 3, ¿de acuerdo? Frecuentemente. Sigo que vamos terminando, ¿de acuerdo? Liderazgo, motivación. ¿Eres capaz de transmitir a un equipo de trabajo el objetivo y comprometerlo en su logro? No me lo he planteado, no sé contestar, nunca, a veces, frecuentemente, siempre. El liderazgo no estamos hablando de una... Depende de en qué tipo de organización el liderazgo se ejerce de uno o de otro modo, ¿no? Hay liderazgos más flexibles, sobre todo en organizaciones que tienen que ver con temas creativos, consultoría, etcétera. Hay liderazgos más marciales, como todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, las cadenas de mando que existen, por ejemplo, en la marina o en la pesca o en ciertas cuestiones que es muy importante que alguien tome siempre porque las decisiones tienen que estar muy claramente definidas, ¿no? Pero tienes que saber si tienes capacidad de convencer a tu equipo y esa capacidad de liderazgo no tiene que ser porque uno sea el gerente o la gerente de la empresa. También puede ser que el liderazgo lo ejerza de manera informal a alguien que no tiene esa gerencia. Entonces, somos capaces de convencer, de motivar a la gente, de hacer ver que hay un objetivo, de explicar ese objetivo y que lo tengan claro, pues ahí hay que plantearlo, ¿no? Yo en este caso voy a responder frecuentemente, ¿vale? ¿Eres capaz de transmitir a un equipo de trabajo el objetivo y comprometerlo en su logro? Pues no me lo he planteado, nunca, a veces, frecuentemente, siempre, pues frecuentemente, en mi caso. En mi caso, lógicamente cada uno tendréis que responder como veáis. Lo ideal es que seáis sinceros, faltaría más, ¿no? ¿Por qué? Porque eso os va a permitir dar después vuestro plan de formación o vuestro plan, en este caso, de mejora, ¿no? ¿Eres capaz de resolver conflictos en un grupo de trabajo, negociar las posibles soluciones, adoptar medidas drásticas si son necesarias?
No me lo he planteado, no sé contestar. Yo, por ejemplo, en este caso pondría 2. Esto es una cosa que yo tendría que mejorar bastante y por eso no me gusta mandar. El resolver conflictos en un grupo de trabajo, pues quiere decir que si existe cualquier tipo de encuentro, cualquier problema entre personal del equipo de trabajo que estás dirigiendo o con el que estás trabajando, si tienes capacidad de resolver esos conflictos, eres una persona que lo que hace es echar más leña al fuego, ¿no? Entonces, hay que medirse y saber si son capaces de resolver esos conflictos. Y esto también se estudia, ¿eh? Y esto también se trabaja. Se trabaja, quiero decir, pues se trabaja pues, aprendiendo. Por ejemplo, siempre se ha dicho lo de los 15 segundos, 20 segundos. Oye, antes de nada, plantéatelo, piénsalo, no sé, impulsivo, intenta o impulsiva, intenta plantearlo de manera tranquila, etcétera, etcétera. Bien, eso sería el liderazgo como motivación. G1 y G2. Voy ahora a relación comunicación. ¿Eres una persona con facilidad para relacionarte con personas desconocidas? Pues, por ejemplo, hay cosas que son muy llamativas. Hay gente que es muy tímida o tímida, o el que habla, por ejemplo, y yo toda la mañana hablándole a una cámara sin ningún tipo de problema o me dedico a hablar en público. Me pasa un poco como dice Luz Casal. Luz Casal dice que ella es muy tímida y tal, pero que cuando se sube al escenario se encuentra, en su trabajo se encuentra a gusto. Pues yo cuando estoy en clase o en una conferencia no tengo problema porque me gusta lo que hago, intento llevármelo preparado para poder trabajarlo. Sí es verdad que es importante cuando llega alguien dirigirte y saber si tiene ese problema. Eso se soluciona muchas veces haciéndolo. Muchas veces cuando éramos pequeños y a los que éramos tímidos, la familia nos mandaba, o mis padres, por ejemplo, a mí me mandaban a hacer los mandados, que se decía, o el recado. Eso es bueno, muy bueno, porque tú te tienes que enfrentar a ver a alguien. Eso supone que tú tengas cómo relacionarte, que tú ya tienes tus técnicas, ¿no? Que las vas aprendiendo pues para que te sea más cómodo esa relación, ¿no? Es verdad que hay gente que tiene dificultades para relacionarse porque tienden a ser irascibles, su gesto es poco amable. Pues muchas veces esa persona tiene que saber que no tiene que estar de cara al público, porque puede estar haciendo daño a la organización, ¿no? Pero si no tenemos facilidad para relacionarnos con alguien, pues a lo mejor hay que trabajar un curso de cómo relacionarnos con ese alguien. Insisto que cosas que os parecen de lo más raras, no de las más raras o podrían resultar extrañas, funcionan muy bien. He dicho lo del teatro, por ejemplo. Funciona muy, muy, muy bien. O el hecho de encontrarte en grupo, en reuniones, ¿no? O, por ejemplo, un taller de lectura o cuestiones de este tipo hacen que tú te relaciones con la gente, hables y tengas más capacidad. Todo esto también se aprende con la práctica, ¿no? Y se aprende con la práctica y tú tienes recursos. Tú, cuando llega alguien y esa persona es una persona que no te tiene confianza porque dice, ¿de dónde viene esta persona? Y tal. Yo ahora mismo me está pasando todas las semanas 2 o 3 veces. Pues tienes que intentar ser amable con ellos, como todo en la vida, ser educado, ¿no? Y sobre todo que esa persona sepa que te está interesando de una manera real por ese tema, ¿no? Entonces, el planteamiento sería ese, ¿no? Cómo hacerlo. Si no tenéis facilidad para relacionaros con personas desconocidas, lo mejor es que empezáis a trabajar en lugares, sobre todo hablo de aquellas personas que no hayan tenido iniciativa todavía. Incluso muchas veces yo le digo a la gente que no emprenda directamente, que no monte un negocio, que lo mejor es trabajar durante un tiempo por cuenta ajena porque va a aprender muchísimo. Por ejemplo, en un mostrador se aprende muchísimo esto. En un mostrador se aprende de una manera o en un trabajo que requiera mucho contacto con el público, ¿no? Pues yo creo que era una persona con facilidad para relacionarse con personas desconocidas, pues yo diría que frecuentemente, en mi caso, el 3. Ahora, ¿era una persona con capacidad para explicar tu idea e instrucciones? Esa es la pregunta. Quiero decir, nos tenemos que medir y saber si la gente entiende cuando decimos a alguien. O tenemos el problema de que no somos, o que tenemos el problema de que no somos, en ese caso no somos personas que tengamos esa capacidad de dar instrucciones. Pues hay que saber dar instrucciones. Para dar instrucciones, lo primero es que te tienes que preparar la reunión de cuando das las instrucciones. Y muchas veces el tema está en prepararte bien esa forma de dar las instrucciones. Y muchas veces dejarlas por escrito. Muchas veces también es frustrante cuando dejas instrucciones por escrito y la gente no le hace caso, ¿no? Pero hay que ver si somos capaces de explicar nuestra idea o verdaderamente la gente no entiende o no tenemos capacidad de explicar, ¿no? Pues en este caso
yo respondería que creo que frecuentemente, no diría siempre, pero es para simular cuál sería mi respuesta, que es lo que vosotros estaréis respondiendo. La comunicación no solo es hablar, lo digo yo hoy más que nunca. La comunicación es también tener la capacidad de escucha. Y hay gente que sabe escuchar muy bien, pero hay gente que habla. Entonces, es muy importante, y yo creo que eso se va aprendiendo más con la edad, es muy importante pararte y escuchar lo que te está diciendo la otra persona. Porque si además la otra persona se siente atendida, va a ser mucho más fácil que todo fluya, ¿de acuerdo? Pero es que además eso es comunicación. La comunicación es la capacidad de decir, pero también de recibir. Y entonces hay gente que no tiene capacidad de escuchar. Hay gente que habla por los codos, que está hablando con ella y siempre te está... Además, esto lo ves tú cuando hablas con alguien. Hablas con esa persona y te está siempre tapando lo que tú estás diciendo. Habla y lo que quiere es siempre que se imponga lo que es el mensaje que está indicando. Entonces, esa capacidad de escucha también se entrena. Si no la teníais, se puede estrenar también. Se entrena. Se puede entrenar. ¿Cómo? Pues hablando y viendo, oye, pues cuidado con eso. Eso no lo tendrías que hacer así. Deja hablar. Deja ahora, oye, que me toca a mí ahora. Dejando las pausas, los silencios, que son muy importantes muchas veces. Es más, los silencios son muy importantes en la negociación. Hay gente que lo lleva muy bien y hay gente que nos pone muy nerviosos. En mi caso, tengo gente con la que y es muy utiliza mucho los silencios para negociar muchas veces cosas y no me gusta nada. Es que no me gusta nada. Pero bueno, es una posibilidad. Entonces, ¿tenemos capacidad de escucha o no? Pues si yo esto lo hubiera puesto cuando era más joven, pondría a veces. Y yo creo que ahora mismo creo que frecuentemente. A lo mejor gente de mi entorno dice, bueno, sigue poniendo a veces, ¿no? Que no siempre tienes capacidad de escucha. Pero yo creo que frecuentemente, ¿de acuerdo? Sigo hacia la derecha. Resolución de conflictos. ¿Consideras que eres una persona capaz de resolver conflictos ante la clientela y negociar posibles soluciones de forma convincente? Pues si yo tengo un negocio si yo tengo un negocio y hay un problema, lo primero que hay que hacer es llamar inmediatamente y resolver ese conflicto que pudiera existir, ¿no? Por lo tanto, una persona que tenga un buen perfil emprendedor es una persona que tiene capacidad de resolver esos conflictos. Si hay un problema, no hay que dejarlo pasar, hay que afrontarlo. ¿Y cómo se resuelve una crisis? La mayoría de veces llamando por teléfono, atendiendo a la gente, sabiendo pedir disculpas, cuidado, y ya no solo pedir disculpas, sino también sabiendo cómo puedes remediar ese problema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿consideras que una persona capaz de resolver conflictos ante la clientela? Pues yo en mi caso, 3, frecuentemente. ¿De acuerdo? ¿Consideras que, vamos a la I2, ¿consideras que eres una persona capaz de explicar convincentemente a la clientela las características de un producto o servicio? No repito las respuestas porque son siempre las mismas, ¿no? Nunca, a veces, frecuentemente, siempre. Vamos a ver, hay un problema muy grave muchas veces que hay gente que entra, sobre todo en los comercios, y no tienen capacidad para saber explicar ciertos productos. No sé si ha pasado algunas veces que ha habido ciertos negocios y has tenido que decirle tú las características del producto a la persona que está atendiendo porque o está en práctica o porque no tiene un conocimiento o porque no se ha preocupado de ver cómo funciona. Sin embargo, hay lugares, esto pasa mucho, por ejemplo, con los negocios que tienen que ver con los negocios con los temas para bebé y cuestiones de este tipo, de ese segmento, pues que va y te explican para qué sirve el carro, cómo se abre el carro, cómo se cierra, cómo se pliega, qué funciones tiene. Pues es importante, cuando tú vas a un lugar, saber explicar las características del servicio. Cuando hablo de producto o servicio, puede ser un producto, puede ser un servicio. Y entonces, en ese sentido, es muy importante. También os recomiendo también que esa oferta sea clara. Os recomiendo también que esa explicación ya la tengáis preparada online para que se utilice en Internet, que podáis dar una información en una página o en 2 páginas donde digáis la característica del servicio y si estáis vendiendo cuestiones que son de tipo tecnológico o cualquier tipo de producto, que sepáis las características que tiene ese producto y eso se aprende lógicamente conociendo muy bien el producto que estáis vendiendo o el servicio que estáis vendiendo, ¿no? Por lo tanto, en este caso, sí creo que diría que frecuentemente explico las características de los servicios a lo que sería mi clientela, ¿de acuerdo? Y ya si voy terminando, me quedarían solo estas de aquí de la izquierda. Tolerancia y humildad.
que parece que la palabra humildad está denostada y es más importante de lo que nos creemos. ¿Consideras que eres una persona que tolera gustos e ideas de diferente naturaleza siempre que se consiguen en el marco de la legalidad? Y el otro día hablábamos, por ejemplo, cuidado con la homofobia, cuidado con el racismo, cuidado con tal. Primero, cuidado a título personal. Es una cuestión de intentar ser lo más tolerante ante la diversidad y esto parece más sacado de una clase de ética, ¿no? Pero si yo voy a tener cualquier tipo de negocio o iniciativa emprendedora, va a ser muy importante el que yo tolere que haya días diferentes. A lo mejor, imaginar, hay alguien que le gustan los tatuajes y a ti no te gustan los tatuajes, hay que respetar quien vaya tatuado aunque a ti no te guste. Hay gente que le puede tener una ideología y tú tienes una ideología diferente. Pues es más, evitarla siempre que podáis y evitar siempre, si estéis en una organización o en un trabajo, mostrar esas cuestiones porque además a día de hoy hay mucho ruido y eso no sabéis si en el futuro os puede hacer daño. Esto es un consejo ya a título personal. No quiere decir que seamos prudentes en ese sentido y que no seamos hooligans, ¿no? O sea, que no seamos ni de unos ni de otros, y sobre todo si os vais a dedicar a cuestiones de este tipo, ¿no? Otra cosa es que tú vivas de la renta y tengas la posibilidad de viviendo de las rentas, pues a lo mejor pues puedes dedicarte a eso, que desde mi punto de vista no lo recomendaría nunca. Sobre cuestiones que tienen que ver con si vamos a montar un negocio, como es el caso de un negocio de hotel, restaurante, hay que respetar muchísimo las distintas formas, ¿no? Desde personas que crean en lo que es la familia tradicional y en la familia numerosa y crean y puedan permitirse tener familia numerosa, también esa es otra cuestión, hasta personas que quieran ser single, por ejemplo, o quieran ser dinkies, que son una pareja doble con doble salario, que son además un segmento, o por ejemplo aquellos que sean homosexuales, transexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en ese sentido, yo diría en mi caso que siempre, ¿de acuerdo? Estoy en el J1. ¿Eres consciente de tus limitaciones e intentas buscar soluciones a las mismas, desarrollar tus actividades conforme a estas limitaciones? Quiero decir, es muy importante saber medirse y saber cuál es saber si, oye, pues mira, es que resulta que yo hasta aquí me cuesta llegar y es importante apoyarme en otra persona porque yo a esto no llego. Incluso es muy importante para saberte medir y no ofrecer algo que no puedas desarrollar. Pues esa sería la J2. Y ya vamos terminando con la J3. Y en la J3 la pregunta es, ¿considera que actúas con arrogancia? Creo que todos sabemos lo que es una persona arrogante, ¿no? ¿No? Yo creo que es fácil, ¿no? Una persona arrogante, una persona, un subido, una subida, ¿no? O una persona que va, oh, es que yo he hecho esto, es que yo he hecho tal, es que tal, cual, pavoneándose, ¿no? Pues en ese caso no me lo he planteado, siempre actúo de forma arrogante, frecuentemente, a veces, nunca actúo de forma arrogante. Es muy recomendable no actuar de forma arrogante. Es muy importante intentar ser y parecer humilde, porque primero porque genera rechazo, en segundo lugar por una cuestión también, o sea, tú puedes estar muy seguro de tus posibilidades, muy seguro de tu trabajo, de tus capacidades, pero siempre hay que pensar que alguien te puede enseñar, y esto no es por quedar bien y por ser un curso y un curso que podéis ver como teórico, aunque no tiene nada de teórico, todo esto tiene una aplicación práctica más importante de lo que os creéis. Pero en ese sentido es muy importante trabajar mucho más la humildad de lo que se está trabajando. Además, la humildad viene de la palabra humus, que es tierra, y es estar con los pies en la tierra, que es una cuestión muy importante. Yo creo que no, ¿vale? Yo creo que estaría en el 4, creo que no. Y si algún día lo he sido, pediría perdón, lo primero en mi parte. Pero es muy importante además, si somos humildes, vamos a tener capacidad de mejora, vamos a ser personas que vamos a escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una vez que hemos llegado a este punto y hemos visto cada una de las aptitudes y actitudes, creo que lo estáis viendo aquí y creo que lo puedo poner en más grande. Incluso puedo quitar esto de aquí para que se vea entero y lo voy a poner en más grande. Pues vosotros tendréis que pasar la respuesta a esta tabla. En esa respuesta, si habéis visto, hemos llegado hasta ausencia de arrogancia, ¿de acuerdo? Humildad, tolerancia,
hemos puesto, si os dais cuenta, hay varios colores. Uno es morado o lila, que cuestiones que tienen que ver con vuestro entorno. Hay gente que tiene un entorno mucho más, lo diré, un entorno mucho más munificente, se dice, que es más facilitador a la hora de emprender. Algunos lo tienen además porque son muy independientes, con lo cual el entorno se lo marcan ellos mismos, o muy independientes algunas, con lo cual el entorno se lo marcan ellas mismas. Por otra parte, actitudes que tienen que ver fundamentalmente, las actitudes son cuestiones que tienen que ver más con la forma de ser de cada uno, de cada una. Sin embargo, las aptitudes son algo que tiene que ver con la formación que tenemos. Hay cuestiones que son más de formación y cuestiones que son menos de formación, pero hay muchas cuestiones que son de tomar conciencia y de mejorarlas. Es decir, hay muchas veces que decimos, mira, es que soy un bocaza, es que digo esto y se me ha calentado la boca y he dicho tal cuestión. Pues oye, míratelo, corrígelo, mírete, gana pautas, ¿no?, de trabajo, date tiempo, no seas impulsivo o impulsiva, etcétera, etcétera. Oye, es que resulta que tengo un problema y cuando veo un problema me pongo súper nerviosa o súper nervioso, tal, pues oye, vamos a trabajarlo. Incluso hay cuestiones que se pueden trabajar, insisto, con temas de psicología, y si vais a plantear algún tema de coach, que sean coach profesionales, no vende humo, ¿de acuerdo? Es decir, que sean psicólogos, psicólogas, que normalmente son los coach, porque además en la psicología, sabéis que esto se ponen de moda los nombres, yo soy muy poco partidario, creo que siempre ha habido psicólogos, psicólogas que ayudan a las organizaciones, se han llamado psicólogos de organizaciones normalmente, y que ayudan verdaderamente a mejorar los equipos, a mejorar los recursos humanos. A nivel particular de cada uno, pues es importante. Incluso hay alumnos que por su tipo de actividad pues les interesa un psicólogo, una psicóloga de alto rendimiento, ¿no? Por ejemplo, pues para intentar en ese caso mejorar ciertas posturas ante presiones, ante tal. Y yo creo que nos tendría que dar menos, tendríamos que ver como algo normal el hacer uso de la psicología, ¿no? Es decir, como una herramienta que nos puede mejorar nuestra calidad de vida, nos puede incluso sanar algunas cuestiones, y aquí también en la organización y en nuestra forma de actuar también sería, ¿no?, una posibilidad. Entonces, cuando hayáis rellenado todo esto con tranquilidad, pues vosotros tendréis que mirar todo lo que está a la derecha. Lo que está a la derecha son fortalezas habitualmente, y lo que está a la izquierda son debilidades. Son esas debilidades con las que tendríais que trabajar, y en esas fortalezas son lo que tendríais que trabajar. La mayor satisfacción que me ha dado a mí esta herramienta, que la creé ya hace mucho tiempo y la he ido puliendo cada año, que es la herramienta del autoconcepto, fue cuando un alumno hace unos años me dijo, me han seleccionado en Cajamar porque yo me había preparado la entrevista y yo me había preparado la entrevista haciendo el test de autoconcepto. Parece una tontería, pero yo ya me había visto y había visto cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades y cómo mostrarlas más o mostrarlas menos. Estábamos hablando en aquel momento para un trabajo por cuenta ajena, ¿de acuerdo? Pero que yo, que soy una persona más de números, de datos, de tal, esto que además yo creo que es la vez que lo he dado en más tiempo, en este caso y más detenidamente, bueno, miento, en clase también lo doy, pues es un tema que también es muy importante que lo veáis antes de empezar cualquier tipo de iniciativa. Derivaciones. Y me imagino, por ejemplo, el grupo de acción local Campoder. Derivaciones, y un consejo que doy. Hacer cada uno el test y después ponerlo en común un día. Oye, yo es que creo que soy así. Yo es que creo que soy así. Viene muy bien. Viene muy bien para las organizaciones, muy bien. Yo lo hago en clase. Y lo hago en clase con una dinámica que a mí me dicen en la universidad que soy el profesor que saca a bailar a la gente en clase, y nosotros lo que hacemos es que hacemos una dinámica y los alumnos bailan en clase. Bailamos en clase, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacemos es que con una dinámica que hay de Pinabaus, de temas de teatro y cuestiones de estas, esto en clase para que lo veáis, estos no son mis alumnos, estos son alumnos de donde viene la dinámica, estos sí son mis alumnos. Entonces lo que hacemos es que vamos viendo cómo ha respondido cada uno al cuestionario y lo ponemos en común. De tal manera que cada uno nos conocemos mejor, y también sirve muchas veces para decir, oye, pues que a mí me pasa lo mismo que a ti.
oye, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues a mí me ha ido muy bien esto. El otro, con lo cual genera grupos y una... Esto va, los de marketing están deseando que lo haga, los de economía, los de ADE les da igual, los de economía son un poco reticentes. Nosotros que estamos viendo aquí, esto que es que nos pongan a bailar ahora en el último curso. Y los de FICO se ponen el papel, colocan y van bailando con el papel así para que no les vea a nadie, ¿no? O sea, que cada uno tiene su perfil, pero a los de marketing, por ejemplo, les encanta esta actividad, ¿no? Y una actividad que desde mi punto de vista es bastante útil. Se ha probado también en Europa en un proyecto Erasmus Plus y lo que nos decían era que funcionaba muy bien, ¿no? Como idea. Pues vamos a seguir y sigo con la presentación. Ya hemos hablado del perfil emprendedor, ¿no? Ya nos hemos conocido mejor, hemos visto el paso 1, ¿lo veis? ¿Recordáis el ciclo emprendedor del que hablaba al principio? Pues llevamos, desde que hablé de la introducción, ese cuestionario ha servido para hacer que nuestro autoconcepto, nuestro perfil emprendedor. Ya os he dicho, y perdonad que sea machacón, los formadores debemos ser machacones para dejar claras las cuestiones, para subrayarlas. Ya os he dicho que el autoconcepto es el primer paso que tendríamos que tener para cualquier iniciativa emprendedora. Saber si tenemos madera emprendedora o no, qué tenemos que mejorar, en qué tenemos que formarnos. Si vamos a irnos contra un muro, si voy a montar algo y no tengo qué capacidad para montar ese algo, ¿no? Etcétera. Y ahora voy a pasar ya a lo que sería, hemos visto el paso 1, hemos visto todas las cuestiones, hemos visto el cuestionario y vamos a pasar al paso 2 y vamos a pasar a la idea. Y Verónica decía al principio, es que no tengo claro qué idea, pero habrá que buscar que la idea tenga que ver con qué. Lo he dicho al principio, es la primera pregunta que hemos hecho, ¿no? Tiene que ver, la idea de negocio que tengamos tendrá que ver con qué. Tendrá que ver con nuestro elemento, ¿acordáis? O sea, con aquello que nos guste. Y aquello que digamos, oye, pues merece la pena dedicarle ahora a esto. Tened en cuenta que son muchas las horas que dedicamos a la empresa. Muchas. Y al principio, muchas y con una paciencia y una tolerancia a la frustración tremenda. Entonces, en este caso, lo primero de todo que habría en el paso 2, estaríamos en este paso. Vais comprendiendo, ¿no? Las burbujas, ¿no? Hemos visto la anterior y ahora veis la personilla que está en el paso 2, ¿no? Que sería la idea. Y en este caso, las recomendaciones. Y para mí esto es tan importante como saber buscar una idea. Primero, la idea de negocio que tengamos tiene que ser acorde al elemento, al perfil emprendedor y al proyecto de vida. A este paso, si yo pasara ahora e hiciera una pregunta para dar un comodín, yo en mis clases doy comodines. Los comodines que los alumnos que me responden le doy comodines que son como puntos positivos y esos comodines luego le suben la nota. Pues en este caso me llega, no sé, tendría que ver con lo que nos gusta, con la pasión por lo que hacemos, con el elemento que decía Sir Ken Robinson, que era el pedagogo que trabajó con estos temas, ¿no? Lo segundo tengo que ver el perfil emprendedor. Si yo no soy una persona que tengo incapacidad para relacionarme con los otros o dificultades, pues en vez de montar un negocio de cara al público, monto un vivero. Que las plantas no hablan, incluso si le cantas, pues dicen que crecen mejor. No sé si me explico. Pero si yo sé que soy una persona malhumorada, que no tengo capacidad, que estoy amargado, que es que resulta que no aguanto ni mi sombra ni mi aliento, pues, hombre, no montes algo de cara al público, porque te está arruinando, hijo mío. O ponga a alguien, hay gente que parece que va a comprarle y parece que le debes dinero. Y parece que le tienes que pedir permiso para entrar a su establecimiento. Entonces, en ese caso hay que ver nuestro perfil emprendedor. ¿Comprendéis? Antes hemos tenido que ver cómo somos para saber qué es lo que podemos montar. Y después el proyecto de vida. El proyecto de vida es que cada uno tenemos una vida y cada uno tenemos una... Yo, por ejemplo, cuando tus hijos ya están, entre comillas, estudiando fuera o se emancipan, tu vida vuelve a tener una capacidad, una posibilidad de tiempo, tus tiempos son mayores y eso te permite, pero tú tienes que saber cómo va a ser tu vida. Hay gente que decide de una manera totalmente lícita, libre y totalmente plausible, yo no quiero tener hijos ni quiero tener una relación estable. Oye, pues no sé si los que tengáis relación estable, hijos, algún día lo habréis planteado, seguro. Algún día de vuestra vida habéis planteado, ¿y si no hubiera tenido hijos? ¿Y si no hubiera tenido tal? Ahora diréis que, hombre, por favor, Manolo, que parece poco humano, ¿no? Con esto, ¿no? Lo que quiero decir es que cada uno tiene que decidir y ese proyecto de vida es importante. Por ejemplo, hay
personas que pueden tener movilidad geográfica y hay personas que no pueden tener movilidad geográfica. Evidente, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, no es que tengas muchas veces, si tienes hijos, en muchas ocasiones, muchas de las personas que plantean estas circunstancias tienen hijos, pues tendrán que plantear muchas veces la conciliación. Y es así, y muchas veces hay ciertos negocios que con la conciliación van fatal, no ligan. Eso quiere decir que es una elección personal tuya. Entonces hay que ver el proyecto de vida que tienes. Incluso puede ser que con el tiempo tu proyecto de vida vaya cambiando y se dé lo que se llama en economía el efecto renta. El efecto renta es que tu vida llega a un momento en que tu nivel de renta o tu nivel de estabilidad económica es tal que tú prefieres tener menos horas y de más calidad trabajando. No sé si comprendéis, eso se llama efecto renta. El efecto sustitución se da cuando empiezas a trabajar y vas como loco. Venga, si he hecho más horas me viene mejor porque voy a ganar más y gano tal. Como dicen en mi casa, a ver si llega el efecto renta, ¿no? Yo siempre estoy en el efecto sustitución, trabajando más. Es decir, pero son cuestiones que os tendréis que plantear. Por otra parte, he empezado así el curso, la clase de hoy, y le he dicho a Verónica, si Verónica me dice qué quiero montar, le voy a decir lo que tú veas. La idea ha de partir de vosotros y vosotras. No tiene que ser nadie la que os diga. Otra cosa es que tú te informes como ahora os voy a informar yo. Oye, pues por aquí van los tiros, estas son las tendencias, pero yo nunca le voy a decir a nadie, monta esto. Ni a mi hijo ni a mi hija, menos todavía. Nunca. Otra cosa es que me pidan consejo, digo, analiza esto. Pero incluso cuando me piden consejo, digo, mire, ten cuidado con esto. Hago mucho de abogado del diablo, pero mucho cuidado de que la idea os la dé alguien. La idea la tenéis que buscar. Yo no estoy de acuerdo. Yo trabajo a nivel de comunidades autónomas creando sistemas de este tipo y me decían, es que hay que dar una batería de ideas para que la gente monte negocios. No estoy de acuerdo. Primero porque esas ideas cambian de un tiempo para otro. Y en segundo lugar, dale casos para que vean casos y si les llama la atención, que vayan a informarse, tal. Pero eso de darle una batería de ideas como el que coge un libro cuando va a una librería o a una biblioteca y abre ese libro, no, eso no es así. El proceso debe ser interno vuestro. Y debe ser esa idea la que busquéis porque os llama la atención lo que hacéis, porque os consideréis preparados. Después, tolerancia a la frustración. Vais a fallar al principio. Puede ser que la idea que iniciéis tengáis que darle una vuelta porque no está funcionando. Porque habéis planteado que ibais a crear un negocio de tal tipo y al final en la zona no está funcionando. Muy importante tener tolerancia a la frustración. Si nos van las cosas mal, oye, mira, dale, que decía Miguel Hernández, cantado por Joan Manuel Serrat, dale, que dale, perseverancia. Y si hemos fallado, no pasa nada, vamos a intentarlo otra vez, ¿de acuerdo? Me decía un alumno, entonces es bueno fallar. Hombre, intenta no fallar, lo que no puedes plantearte, porque me decía un alumno, entonces es bueno que fallemos. No, lo que yo quiero decir es que es muy importante que estéis preparados para que cuando falléis, os levantéis y sigáis intentándolo, y más con las edades que tenéis, ¿no? Normalmente con gente de 20 y tantos años, que oye, no me ha salido bien, pues es como cuando alguien empieza una carrera, no le gusta y hace otra diferente. Incluso ahora mismo trabajo conmigo una persona que se dedica a hacer tomas de dron y es guía natural, uno de los que más hace aquí en Almería, rutas con la Diputación de Almería, y este hombre era abogado y estaba en un despacho de abogados y estaba amargado. Y se puso a hacer la especialidad de formación profesional en temas de técnico, aquí se llamaba entonces actividades, conducción de actividades técnico-deportivas, que es para senderismo, para hacer temas de cicloturismo y cosas de este tipo. Pues muy importante en ese sentido la tolerancia a la frustración y saber que podéis cambiar. Experiencia previa, fundamental. Muchas veces hay veces que interesa incluso no cobrar nada, cobrar lo mínimo, simplemente estar asegurado por si existe un problema, ¿de acuerdo? O que me den lo mínimo, ¿pero por qué? Porque estoy acumulando experiencia. Por otra parte, no es necesario que sea una idea revolucionaria e innovadora. ¿Quién ha dicho que emprender es siempre innovar? Se innova muy pocas veces se innova. Otra cosa es que tengas que buscar algo que sea diferente a lo de los demás, eso sí, pero no es necesario que la idea sea revolucionaria o innovadora. Que lo es, y que es innovador y que la innovación se comprende y que es revolucionaria y la revolución se comprende, mejor, pero no es necesario. Y sobre todo, paciencia en la búsqueda de esa idea e incluso resiliencia, que está tan de moda, ¿no? O sea, es decir, no siempre funciona de ese modo. Ahora, ¿de dónde surge la idea? Le había preguntado yo directamente a Verónica y os he preguntado a todos si estabais pendientes de las noticias.
si estabais pendientes de los cambios del entorno, pues es que es fundamental. Es fundamental porque de esa manera te puedes enterar de qué tendencia existe. La palabra tendencia se aplica mucho a la moda. No sé si sabéis que existen cazatendencias que se llaman, no sé si lo habéis visto en algún documental, por ejemplo, Inditex. Sabéis que Inditex tiene Massimo Dutti, Bershka, Zara, sabéis de lo que hablo, ¿no? De Amancio Ortega. Pues hay un documental por ahí que se ve, ellos tienen un sitio, por ejemplo, para cazar tendencias muy bueno, muy bueno es Tokio, por ejemplo. Porque se ponen cosas que luego se pondrán en otros lugares. Entonces, los cazatendencias hablan de tendencias de moda. Aquí hablamos de tendencias de una manera más amplia. Y es qué tendencias nos llevan a que verdaderamente podamos ver ideas de negocio. Entonces, por ejemplo, si yo voy a montar un negocio de hotelería, pero es que si yo voy a montar un restaurante, voy a montar un servicio, voy a montar cualquier cuestión, ¿cuál queréis vosotros? Pregunto, ¿qué es la tendencia más importante que existe ahora mismo a nivel, por ejemplo, de toda España? ¿Qué tendencia es la que hay ahora mismo más importante? ¿Este país es un país joven o un país que está envejeciendo? Este país es un país que está envejeciendo de una manera tremenda. Todos los que esté relacionado con la economía plateada, también llamada economía senior, que es la economía de las personas mayores, todos esos negocios van a prosperar habitualmente, siempre y cuando se lleven bien y siempre y cuando estén bien orientados, lógicamente, no todos, aquellos que estén bien gestionados y que estén bien planificados. A día de hoy posiblemente estemos ante la mayor tendencia, que es el envejecimiento. El envejecimiento, pero además no solo el envejecimiento, el patrón social que está relacionado con el envejecimiento. Las personas que estamos a unos 10 años, 15 años de lo que se conoce como jubilación, si llegamos, y es que esperemos que sí, pues las personas que estamos en ese punto tenemos una idea de envejecer o de jubilarnos muy distinta a la de las generaciones anteriores. A día de hoy todavía se sigue dando el tema, parece que estoy deshumanizando, ¿no? Y no estoy hablando de eso, estoy hablando de realidades. A día de hoy los hogares, no hablo ni siquiera de familias, o de familias si queréis, diversas. El tamaño medio de una familia son 4 personas, 3 personas. Existen muchas familias que están, en este caso ya, son monoparentales, en el sentido de que existen familias reconstruidas también. Es decir, verdaderamente a día de hoy es difícil, por otra parte, la inclusión, por suerte, hace 3 generaciones la integración de la mujer en el mundo laboral era menor. Eso hacía que la mujer siempre se había educado, y por cierto se sigue educando todavía para que cuide a la gente, porque a pesar de que la mujer esté integrada laboralmente, felizmente integrada laboralmente, existen grandes diferencias y lo salen en todos los estudios en quién tiene la obligación, entre comillas no la obligación, el rol del cuidado. Y el rol del cuidado sigue recayendo en mujeres. No nos engañemos, nos digan que esto ha cambiado, esto no ha cambiado. Es más, en una entrevista que hacía yo en un programa sobre mujeres rurales, mujeres femeninas singulares y plurales, que lo hemos hecho este año para una asociación, para FAMED, salía precisamente que el problema que tienen es que el rol de la conciliación sigue siendo, y que en una de las entrevistas me decían, es que incluso si un hombre se dedica a esas cosas, a veces se plantea que es que el hombre es gandul. Pero yo le preguntaba en la entrevista, ¿qué opinas del amo de casa? Y me dice, no existe. Y se reía, ¿no? La mujer a la que le preguntaba. Dice, no existe porque además hay 2 problemas. Primero, que parece que es la mujer la que tiene que estar pendiente de esas cuestiones. Y en segundo lugar, si hubiera una persona, hombre, que decidiera libremente dedicarse al cuidado de su familia, que eso es trabajo, que eso es trabajo y un trabajo muy importante, posiblemente en su entorno dirían que es un gandul, habría una presión social importante. Por lo tanto, en ese sentido, todo esto tiene que ver con esa tendencia. Es decir, a día de hoy, todos los servicios relacionados con las personas mayores van a ser muy importantes. La residencia abierta a casa, centros de día, cohousing, como dice Adela,
como dice Adela. Esos serían los negocios. Pero los negocios a día de hoy van a ser muy distintos. Muchas veces hablamos del cohousing. No sé si sabéis lo que es el cohousing. El cohousing no es otra cosa. Aquí tenéis, voy a poner, creo que aquí lo tengo, esta señora. Esta fue una pionera en Málaga, en la zona de... Esta fue una pionera planteando lo que es que si llega a mayor va a necesitar servicios. Yo no estoy esperando que mi hijo me cuide. No es que no estoy esperando, es que no quiero que mi hijo me cuide. Otra cosa es que mis hijos se olviden de mí, que es otra cosa diferente. Pero es que mis hijos posiblemente a lo mejor no vivan, tengan que coger un avión para venir a verme. No sé si... Entonces, eso lleva a que tú te plantees que tu vida tiene que ser diferente. Y tú buscas que tener servicios alrededor. Por otra parte, las personas mayores viajan cada vez más. Esto es muy importante, más importante de lo que nos creemos. Y no viajan como se viajaba antiguamente. Que todo el mundo se subía en un autobús, iba al mismo sitio. Es que tú ahora te encuentras, yo venía a este puente con mi pareja de viaje, le decía, uy, qué ganas, cuando nos jubilemos no nos vamos a ningún puente, porque va Gante, Brujas, Bruselas, pues eran españoles. No es que yo tenga nada por encontrarme con la gente, pero te gusta que haya menos gente, ¿no? Que en los sitios. Entonces te vas en enero, en febrero, un día laboral, ¿me explico o no? Esas personas mayores cada vez más son personas que quieren viajes de calidad y viajes con un confort tremendo, y hay gente con un poder adquisitivo medio alto, porque además ya tienen pagado todo, hay gente que se ha creado sus planes de pensiones, tienen una buena pensión, y son gente que se puede permitir viajar con una cierta calidad y con un cierto tiempo y con una cierta holgura. Gracias a eso se está desestacionalizando mucho. Entonces, si os dais cuenta, llevo un rato hablando de la tendencia más importante que hay de las personas mayores. Pero, por ejemplo, vosotros de aquí tendréis posiblemente abuelos, abuelas, padres, madres, que son mayores y llevarán posiblemente una pulserita, ¿no? Llevarán una pulserita o llevarán, sabéis de lo que hablo, ¿no? O un botón, que es lo de teleasistencia, que es que si les pasa algo... ¿Pero qué problema hay con esas pulseritas y con esos colgantes y todo el tema? Pues que se ponen a hacer de comer y muchas veces se las dejan en la cama o en el cabecero de la cama. Mi madre, que en paz descanse, digo, mamá, lleva el colgante. Y dice, ahí lo tengo, en el cabecero de la cama. Y digo, muy bien, mamá, te caes y te pasa algo y te va a gatas, ¿no? No sé si me explico. Pues es para que veáis cómo surgen las ideas. Pues esa empresa que os dije el otro día, y a los que no estuviste os la digo, que esa empresa que llevan los futbolistas, no sé si habéis visto los futbolistas o en baloncesto y en otros deportes, habéis visto que llevan un corsé que pone WIMU. Eso se hace en Almería, lo hacen unos amigos míos, que además gente con la que he trabajado y he sido mentor. Ellos, por ejemplo, una de las ideas que yo les daba es, ¿por qué no segmentáis vuestro mercado? Segmentar el mercado es trabajar con los mercados de una manera diferente. Ahora mismo vais a club deportivo. ¿Por qué no os metéis en el internet de las cosas para las personas mayores? A día de hoy, ¿qué problema hay con las personas mayores? Problema. Cuando digo un problema no lo digo porque sea algo fatal, lo digo porque hay algo que requiere una solución, ¿de acuerdo? Pero tenemos envejecimiento y con el envejecimiento viene ¿qué? Longevidad, ¿no? A día de hoy una persona, podemos ver con tranquilidad personas que viven con 90 y tantos años, ¿no? Y es habitual verlo, y con 80 y tantos años. ¿Qué se dice ahora cuando una persona muere con 70 años, 71 años? A día de hoy se dice, es que era joven todavía. Daos cuenta, cuando yo era pequeño, lo cual dice también la edad que voy teniendo, o cuando yo tenía 14 años, 15 años, cuando alguien moría con 70 años, 71, se decía, hombre, es que ya tenía una edad. La esperanza de vida de este país y de otros países y todos los países occidentales ha subido de una manera tremenda. Por mucho que se queje la gente, y no tiene nada que ver con que mi mujer sea boticaria o farmacéutica, gracias de las cosas por los avances de la ciencia y la medicina. Y por el que existan productos que hacen que tenga una mayor calidad de vida. ¿Pero eso qué hace? Si existe más longevidad, ¿qué ocurre? Una persona requiere muchas veces durante 10 años, 12 años servicios especiales. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene problemas neurodegenerativos y requiere tal. Pues todo eso requiere una serie de servicios. Esos servicios son diversos y posiblemente a día de hoy, y yo recomendaría a los ayuntamientos muchas veces que hicieran lugares amigables para las personas mayores, porque a día de hoy las personas mayores buscan lugares pues que tengan aceras que sean transitadas, que tengan sistemas de voluntariado, que tengan lugares que sean fáciles, que tengan un acceso a los servicios sanitarios relativamente rápidos, que exista transportes públicos. Entonces, en ese sentido, ahí habría un negocio importante. Esta señora que estáis viendo aquí
es Aurora Moreno, creo, si no me equivoco. Sí, Aurora Moreno. Y esta fue la pionera de crear un cohousing. Un cohousing, para que lo entendáis, es como una urbanización con servicios compartidos para personas mayores. Es como un club, para entenderlo, no es que funciona como un club donde la gente tiene apartamentos individuales, viven de manera muy autónoma. Es como si te vas de veraneo a una urbanización y tienes servicios, pero en este caso que tienen el médico cerca, tienen un comedor común, tienen un servicio de asistencia con el tema de enfermería, auxiliares de enfermería, etcétera, etcétera. Ese negocio, el cohousing, a día de hoy no se ha estilado. ¿Sabéis por qué? Pues porque verdaderamente no parte de una empresa, es una cooperativa la que hace ese sistema de cohousing. Pero hay muchas empresas a día de hoy que no van a tener más remedio. Casi todas las residencias de personas mayores y Las Palas en Fuente Álamo está muy bien situada por el estilo y el patrón que tiene, muy horizontal. Resulta que en ese sentido, esas residencias van a tener que ser cada vez más horizontales, menos verticales. Porque desde el COVID, que lo sepáis, por un tema legal, se obliga a que existan comunidades terapéuticas con no más de 9 personas. Me refiero a que tengan la posibilidad de aislar. En vez de, si vosotros vais a una residencia de personas mayores ahora, os encontráis que os vais a un edificio y encontráis que os encontráis un edificio más bien vertical, con planta hacia arriba, donde hay zonas comunes donde está todo el mundo. Lo que se plantea ahora es que sean como una especie de urbanización con áreas distintas. Por eso es muy bueno para el medio rural, porque esto se puede hacer en el medio rural por el suelo. Esto es más difícil hacerlo en el medio urbano. Esto sería una gran posibilidad de desarrollo del medio rural a día de hoy. Nos dice Adela que hace un año visitó un proyecto que le gustó en Coria, Palencia, la residencia en el pueblo, exacto. Es un cohousing, eso es, permitirme la expresión, aunque sea coloquial, eso es la hostia. No tiene otro. Permitirme una expresión que sea un poco vulgar o coloquial. Crearon una cooperativa los mayores que viven en el pueblo, los hijos que viven en otros lugares, emplearon a la gente joven de cocineros, recaderos, vigilantes, dotaron a todas las casas de cámara con micro, no me enrollo más, a quien le interese que me pregunte. Exacto. Esto dice Adela y lo dice desde los bolsillos, desde Murcia, no lo sé. Entonces, parece que de la radio, ¿no? Que yo voy comentando, nos dicen desde tal sitio, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso en concreto, esa idea es una idea muy interesante para el medio rural. Si a mí me pidieran a día de hoy, yo que estoy ahora mismo ayudando a una residencia a pasar de 29 plazas a 60 o 70 plazas, que he participado en un montón de residencias de personas mayores y que creo muchísimo en la necesidad y que además a día de hoy por circunstancias estoy nada más que hablando todos los días con personas mayores, pues en ese caso, yo creo que tendríamos, y una línea que yo creo que está todavía muy poco, por ejemplo, en la Magdalena, ¿no? O en toda la zona de Perín, en todo lo que es el oeste de Cartagena, ¿no? Teniendo en cuenta, hay una manía tremenda en turismo. Yo cuando hablo con la gente de allí, con Natalia, con Isabel, Andreu, con la gente que se mueve socialmente por el oeste de Cartagena, habla, y el otro día hablando con Isabel que me encontré en el acto donde se presentó lo de mujeres rurales. Manolo, ¿cómo ves tú? Digo, yo lo mismo fui un poco, os pareció un poco duro lo que os dije, digo, pero yo creo que a día de hoy no tenéis en la zona para hacer turismo. No tenéis, os faltan los servicios de todo tipo. Yo he estado allí parando y me paro en una casa rural y me tengo que ir a cantera a poder comer o a poder cenar. Con lo cual no tengo una posibilidad. Tú cuando vas, lo que quieres es un sitio relativamente rápido, no coger 20 kilómetros por unas carreteras que de noche, para moverte por los caminos que hay por el oeste, por las carreteras locales que hay en el oeste, ni Google Maps. Es que Google Maps empieza a liarse y te manda por un lado, te manda por otro. Entonces, tendréis que plantear, a lo mejor lo más interesante, estando tan cerca de Cartagena, desde mi punto de vista, es que trabajéis en buscar lugares residenciales de calidad. Porque tú llegas a Perín o a la Magdalena o a Galifa o a Tallante y tiene una tranquilidad que a la gente mayor le gusta, pero no solo a la gente mayor, es que a la gente que tiene trabajos como el mío le interesa esa tranquilidad, esa cadencia, a lo que se llama la economía naranja. ¿De acuerdo? La economía naranja son las economías creativas, intelectuales, que se basan en temas de consultoría, etcétera, etcétera. Entonces, en ese planteamiento es donde yo iría mucho. ¿Qué ocurre? Siempre estamos planteando los servicios a los mayores. ¿Sabéis la diferencia entre válidos y asistidos? Palabras horribles. Cuando vas a una residencia de personas mayores están los válidos y los asistidos. ¿Los válidos quiénes son? Es que además están muy mal hechos, muy mal planteados los términos.
una persona que no tenga una necesidad de un cuidado intensivo o un cuidado especial, por ejemplo, tú puedes decidir con 60, 60, con 70 años, me voy a una comunidad de este tipo. Además, lo estáis viendo muchas veces en las zonas. ¿No vais muchas veces a sitios de menú en vuestras zonas? Y en los sitios de menú encontráis a personas mayores que ya no cocinan en su casa porque dicen, ¿yo qué voy a cocinar? Me cobran 12 euros y pues este rato me lo tiro y así aprovecho, ando por un lado y ando para otro. Yo los veo así en ciudades y en tal. Yo los veo todos, pero yo estoy comiendo mucho fuera y en lugares de menú normalmente y todo el tema. Y los ves que dice, ¿qué quiere lo de siempre? Y hay hasta de una relación familiar. Porque además, para ellos es muy importante para ellos es muy importante el contacto con la gente. Yo hice un estudio para la Diputación de Almería hace muchos años. Mi tesis fue sobre los servicios de proximidad. Y yo preguntaba que qué servicios querían las personas mayores. Y preguntábamos tanto a familiares como a personas mayores. Y resulta que nos dimos cuenta que ellos no querían centros de día, que ellos querían centros de noche. Porque ellos decían que por el día tenían muchas cosas que hacer. Tenían su huerto, tenían su jardín, iban a la panadería, iban a la farmacia. Si querían reunirse, se reunían a jugar un rato, o a hablar un rato, o a coser, o a bordar, refajo, o a hacer encaje de bolillos, etcétera, etcétera. Ellos lo que querían era un centro de noche. ¿Por qué querían un centro de noche? Porque el mayor miedo que tienen las personas mayores a quedarse pajaritos, a morir sin que haya nadie al lado, o que se encuentren mal o algo por el estilo. ¿Por qué las residencias no tienen un centro de noche? Una cuestión de viabilidad financiera. Si yo tengo un centro de noche, solo le cobro las noches. Si yo tengo una plaza, una cama, ¿no? En el centro de noche esa cama no la puedo colocar como un residente total. Un residente a lo mejor paga 2.000 euros y el de noche está pagando a lo mejor solo 800, 900. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, a una residencia no le interesa. ¿Qué es lo que hacen en Europa que ya se está haciendo aquí? Servicios de vela y arropamiento. No se preocupe, esto se está haciendo con voluntariado, pero hay empresas que lo están haciendo, lo estaréis viendo en vuestro entorno. Oye, es que mis padres ya están mayores y tenemos un interno, una interna. ¿Qué es un interno, una interna? Una persona pues, que la tienes contratada para dar ese servicio. Hay empresas de ayuda a domicilio. Además, siempre pensar, ¿os suena Florentino Pérez? ¿Os suena Florentino Pérez, el del Real Madrid, el presidente? Sabéis que este hombre es uno de los empresarios más potentes de este país, y yo no digo de este país, yo digo del mundo. Él tiene ACS y todo el tema. Pues resulta que una de las empresas más importantes que existen de ayuda a domicilio, que están contratando ahora los ayuntamientos, aquí en Almería, por ejemplo, son todos, es una empresa, se me ha ido el nombre ahora mismo, es una empresa de ayuda a domicilio. Si una empresa tan grande como ACS crea una división solo para ayuda a ¿qué? A domicilio, a personas mayores, es que el negocio lo está viendo desde hace años. ¿Me explico o no? Y el negocio está ahí. ¿Por qué el negocio? Parece que la palabra negocio es despectiva, no es que estemos haciendo negocio, estamos ofreciendo un servicio. Y la gente necesita ese servicio. Es como cuando busca un fontanero o una fontanera y no lo encuentra. Tú no buscas desesperadamente. Es un problema que tenemos en el medio rural de servicios. Por lo tanto, en ese sentido, el tema de las personas mayores es fundamental. Pero no solo el tema de las personas mayores, ¿no? No solo el tema de las personas mayores. Yo, para buscar las tendencias, he dicho experiencia, por otra parte, conocimiento de las necesidades, tener información, tener formación técnica, saber gestionar la información y tener también formación informal y formal, es decir, tener una serie de formación que pudiera venir bien para conocer qué necesita la gente. Entonces, a mí cuando me llega la gente con sus ideas para que yo se las traduzca a un plan de empresa, hay muchas veces que digo, oye, ¿qué vista has tenido? ¿No? ¿Cómo ha funcionado? Y os voy a volver otra vez a lo de Wimo. ¿Sabéis cómo empezó la empresa Wimo? Una empresa que se dedica a hacer dispositivos y sistemas informáticos y servicios para controlar las constantes de los deportistas de élite. No sé si lo habéis visto con el corsé, llevan un corsé negro, cuando se quitan la camiseta y veréis que pone Wimo, y detrás, si veis, aparece como si tuvieran un pequeño bultito que es un móvil que no es más grande que un disco duro. ¿Me explico? De estos pequeñitos, es el móvil que llevan. Más que un móvil, no es un móvil, es un dispositivo que han hecho ellos, sus ingenieros informáticos y electrónicos, que lo que hacen es que mandan a un ordenador todas las constantes de qué, de las constantes de los jugadores, de qué resistencia y jugadoras, resistencia, qué problemas tienen de lesiones, cuándo gira más hacia un lado, cuándo gira más hacia otro. Yo les dije en su día a ellos que diversificaran hacia el sector
de la economía plateada. ¿Sabéis por qué? Porque un problema que hay normalmente con todos los medidores, con todo esto, es que tienes que pulsarlo. No sé si me explico. Si tú coges y llevas puesto, o como un corsé, o te lo pones todos los días y llevas puesto lo que sería el Wimmu, el aparatito, si tú te caes de pronto y haces una caída, y esa caída es una caída desplomándote, te salta la alarma, no sé si me explico. Y al saltar la alarma al sistema, desde el sistema están activando todas las cuestiones. Es decir, el Wimmu podría servir para mejorar el servicio de teleasistencia que hay. ¿Sabéis de dónde viene el Wimmu? El Wimmu viene porque lo que empezaron a hacer en los años 90 esta gente fue sistemas para los tracks de las flotas de camiones. Quiero decir, ellos hacían sistemas por móviles y sistemas de dispositivos móviles para que una empresa supiera dónde estaban sus camiones en todo momento. Eso a día de hoy es facilísimo. Entonces era algo totalmente innovador. Por otra parte, voy a hablar de algunas noticias para que veáis cómo se busca. La digitalización de las pymes también provoca cambios de modelos de negocio. Digitalización fundamental. Ucrania y el inicio de una Segunda Guerra Fría. Un problema de suministros tremendo. Hay que tener en cuenta que eso va a llevar a que haya unas nuevas necesidades. Incluso se han planteado cultivos en España que estaban descartados porque Ucrania producía los... Sabéis que Ucrania es el granero de Europa, no sé si lo sabéis. Ucrania está ahora mismo en guerra y uno de los problemas es que el cereal no sale. En lugares de España donde no se cultivaba cereal, se ha empezado otra vez a plantar cereal, ¿no? Por otra parte, ¿qué es el, aquí dice, perdonad, qué es el plastitar, la contaminación marina del siglo XXI que ya ha llegado a Canarias? A día de hoy no podemos utilizar, por ejemplo, dispositivos de qué. Ahora mismo todos estamos buscando cosas. Si tenemos la comida de la Navidad y nos toca este año en casa, estamos buscando cosas para poner y buscamos vajillas y cosas de este tipo. Sabéis que a día de hoy ya no encontramos vasos de plástico, ya no encontramos platos de plástico, no encontramos qué cucharas de plástico, porque existe un problema muy grave con el tema de los plásticos, pero grave no, lo siguiente. Entonces, en ese sentido, cualquier negocio que intente trabajar diversificando, pues es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. De ahí podría surgir una idea de un nuevo material o de comercializar ese material. Por otra parte, y sigo hacia abajo, dice el ciclo de automatización y robótica de Lugo que no conoce el paro. Toda la gente que se forme a día de hoy en temas de robótica, en temas de automatización, digitalización, tiene trabajo. Todas. Todas las empresas que presten bien sus servicios van a ser posiblemente viables, comercialmente seguro. Pero otra cosa es que no lo sean porque no tengan un buen equipo de trabajo o porque no sepan gestionarlas bien. Pero tienen unos visos de ser bastante. Todo lo que tiene que ver con la digitalización, robotización, sistemas domóticos, todo esto ya llegó para quedarse. Sigo. El Papa Francisco apoya las uniones civiles entre homosexuales. Diréis, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver que cuando configuréis vuestro negocio, vuestra empresa, tengáis en cuenta que os vais a encontrar la visibilidad cada vez mayor y, por suerte, de las relaciones de tipo homosexual. Son mucho más visibles en el caso de los hombres, pero como las mujeres siempre han sido mucho más discretas y prudentes, pues eso ha llevado a que muchas veces se esté viendo peor ahora y da pena. Lo hablaba el otro día con una persona con esta orientación sexual y me decía, es que nosotros seguimos teniendo ciertos tics despectivos contra nosotras, pues porque resulta que tenemos relaciones homosexuales, ¿no? Y no son tan visibles como las de los hombres. Eso lleva a que cuando configuréis un negocio lo tengáis en cuenta. Lo tengáis en cuenta a la hora de formar a vuestro personal. Lo tengáis en cuenta a la hora también del tipo de negocio que se está planteando. Hay, por ejemplo, y funcionan muy bien, hay hoteles que se están especializando en el público LGTBI. Igual que está el solo adultos, ¿no? Que no tiene que ver solo con ese público, pues es un segmento además que gasta mucho dinero, es un segmento con unas posibilidades tremendas de gasto y con un target, como se llama, un segmento muy, muy interesante, ¿no? Amazon inaugura el próximo martes su centro logístico robotizado de Corbera. El próximo martes fue hace ya martes, ¿no? Es la noticia que se sacó de su momento. Sabéis de lo que hablo, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacen? ¿Qué pueden hacer? Me preguntaba el otro día Sebastián cuando íbamos andando por la noche para cenar en Caravaca de la Cruz. Me decía Sebastián, el cámara y Ricardo,
Manolo, ¿tú cómo ves tú esto de los negocios, de los comercios? Porque hay muchos comercios que, habéis visto muchos locales que ponen que se vende, se alquila, se vende, se alquila, se vende, se alquila. Vamos a pensar cómo compramos. Como compramos, ¿no? A día de hoy nos queremos comprar, por ejemplo, una zapatilla deportiva. En mi pueblo unos tenis, en Cataluña unos bambas. No sé si en Murcia le llamáis tenis también, en mi pueblo le dicen tenis de toda la vida. En plan más fino, zapatillas deportivas. Pues las zapatillas deportivas, sabéis de lo que hablo, ¿no? Tú vas a día de hoy a un comercio, ¿no? Tenis o bamba, exacto. Tú vas a día de hoy a un comercio. No ha pasado, a ver si os ha pasado a vosotros. No ha pasado que vais al comercio, lo veis el precio y dices cuando lo estás viendo y estás viendo el precio, digo, uy, no tengo dónde comparar. Cuando tú te metes en un sistema de comercio electrónico, la gama es amplísima, amplísima, profunda. Una gama es profunda cuando tiene muchas líneas, cuando tal. Si tú quieres ver un producto, lo puedes ver en comercio. Algunos diréis, pero es que no es lo mismo que cuando ves el producto en la tienda. Ya, pero es que hay una práctica ahora que es ir a la tienda, ver el producto y luego va a tu casa y lo busca a un mejor precio. ¿Eso está pasando? Pregunto, ¿está pasando? ¿No nos pasa muchas veces que vamos a una tienda y vemos menos productos que los que podemos ver en Internet? Pues posiblemente la solución que tengan los comercios, y ya lo están haciendo algunos, ¿habéis dado cuenta cómo facilita Massimo Dutti, Zara, cómo facilita Pedro del Hierro, Cortefiel, cómo facilita Tommy Hilfiger, todas las marcas que veamos? ¿Habéis visto cómo facilita la compra online? ¿Ha habido Adolfo Domínguez, por ejemplo, y te dicen, te lo puedo buscar en la red, te lo puedo buscar en la página? Ellos mismos ya utilizan la página como sistema. No sé si veis la idea, porque además el negocio se intenta hacer, el canal de distribución se intenta compartir con la tienda. ¿Por qué? Porque el miedo que tienes cuando vas a comprar es, uy, no sé si estoy contemplando todas las alternativas. Cuando te metes en Internet, vía comercio electrónico, si estás buscando, por ejemplo, un producto, tienes una información sobre ese producto y una comparativa de qué. Una comparativa de todas las características tremendas. Entonces, los negocios a día de hoy tienen que contar que Amazon al día siguiente te está trayendo, bueno, al día siguiente. Creo que en donde vivís vosotros, puede ser incluso que en la Madalena también, Verónica, a veces en el mismo día, ¿no? Puede ser que pida algo y a lo mejor por la tarde. O si no en el mismo día, al día siguiente normalmente lo tiene. Yo siempre digo que para las zonas rurales que no tenemos comercio, Amazon no ha dado la vida, porque nos ha dado una mayor capacidad de qué, de tener las cosas a tiempo, de poder decir, oye, me hace falta esto, pues lo tengo. Yo sé que decir esto por parte es casi incendiario, parece que va en contra del comercio local. No. Hay que buscar la forma de compatibilizar que ese es el futuro. Es el futuro. Verónica es más de Wallapop. Muy bien. Eso tiene que ver con otra tendencia. Que es la tendencia de qué? De las 3 R, ¿no? Reutilizar, reciclar. ¿Veis la idea o no veis la idea? Es decir, porque también es muy interesante lo que ha dicho Verónica, ¿no? Verónica desde la Magdalena nos dice, esto como si fuera un programa de radio, ¿no? Nos dice que le gusta más Wallapop. Y le gusta más Wallapop porque ella posiblemente esté siguiendo una tendencia muy interesante que es la de las 3 R. ¿Sabéis de la que hablo, no? Reutilizar, reducir y reciclar. No sé si sabéis a qué me refiero. Pues hay gente que se plantea comprar las cosas de segunda mano, reutilizarlas o utilizar sistemas que permitan, en este caso, darle una segunda vida a productos que no tienen por qué perderla porque alguien no lo esté utilizando, ¿no? Entonces, pero si os dais cuenta, estamos hablando de dos tendencias ya en una, con lo cual el comercio está cambiando de algún modo. En ese sentido, eso viene en esta noticia. O sea, Amazon, además, muchas veces te quedas impresionado cuando ves todas las furgonetas de Amazon saliendo, entrando. Es tremendo, ¿no? Después dice, festivales, conciertos y eventos deportivos deberán ofrecer agua gratis para luchar contra los residuos. Esa tendencia tiene que ver con la que hemos hablado antes, ¿no, Verónica? De las 3 R, reciclaje, reutilización y, por otra parte, lo que sería también reducción. A día de hoy es normal que nosotros no pidamos una bolsa de plástico. Sabéis que la bolsa de plástico los comercios por ley tienen que cobrarla. La gente se cree que los cobran es que como te pillen sin cobrarla, te la cargan. Sabéis que hay mucha gente que ya vamos a comprar y vamos a comprar evitando, vamos a comprar con una bolsita de estas que se enrolla, ¿no? O vamos con las bolsas de estas que las llevamos en el coche para comprar y no cogemos bolsas de plástico sino de plástico de estos que son pseudoplásticos, ¿no? Por lo tanto, eso es otra tendencia importante.
Estas marcas dejarán de fabricar coches diésel y de gasolina incluso antes de que los prohíban. Es decir, hay una tendencia muy clara hacia lo que es, con una lucha tremenda de grandes poderes, de grandes marcas, hay una lucha tremenda contra lo que es el tema de los combustibles fósiles. Es decir, contra lo que es el uso del petróleo. Por un problema que, si no queremos verlo, me parece que es que estamos tapándonos la vista o queremos mirar a otro lado, y es un problema del calentamiento global con el problema de las emisiones de CO2, etcétera, etcétera. En este caso en concreto, pues lógicamente hay una tendencia y va a haber un negocio tremendo en relación, que en España se ha desarrollado poco todavía, con relación, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver la carga de los coches eléctricos, que sigue siendo deficitaria, muy deficitaria en lo que es todo el Estado español, ¿de acuerdo? Sigo con más noticias, ¿no? La siguiente dice, la amenaza de las enfermedades zoonóticas. Muchas personas sufriremos 2 pandemias. Yo no quiero poner los pelos de punta. Y para que veáis lo importante que es la información. Mirad, perdón, permitirme este inciso. Yo justo antes del COVID, yo di una charla para la Universidad de Almería, al margen de mis clases de profesores, para un programa que se estaba haciendo para emprendedores. Y la conferencia que yo di era mapa de tendencias del año 2000, creo que era 2019-2020. ¿Sabéis lo que un mapa de tendencia es? Poner en un doble folio o en una cartulina, poner, pues esta es una tendencia, esta es otra tendencia, esta es otra tendencia. Casi todas las tendencias eran muy evidentes. ¿Sabéis la única tendencia que yo no alcancé o que no puse? Pues fue que iba a haber una pandemia. ¿Sabéis quién venía avisando hace tiempo de que iba a haber una pandemia? Bill Gates. ¿Sabéis de quién hablo, no? Llevaba tiempo avisando de que iba a haber una pandemia. ¿Sabéis que yo he dicho antes que es muy importante que... ¿Veis que pone aquí información? ¿Lo veis? Pues muchas veces ese acceso a esa información lleva verdaderamente a que él pudiera predecir. Si no predecir, decir, oye, que puede haber un problema, cuidado que se puede dar un problema. Se plantea, y no con esto quiero yo sea amargaros el viernes, ni mucho menos, ni es mi propósito, pero se plantea el hecho de que existan mayores problemas relacionados con las pandemias. Eso está haciendo ya modificar los tipos de negocios, no sé si veis la idea. En los negocios, como por ejemplo los hoteles y en negocios como los restaurantes, los planes de contingencia tienen que estar previstos desde el principio ante problemas de esta naturaleza. Por ejemplo, BBVA publica una guía para sus empleados sobre nuevos modelos de familia por la diversidad y la conciliación. Pues BBVA lo que está haciendo es intentar que sus empleados tengan tolerancia y tengan un conocimiento y que sepan hablar y que tengan un manual de estilo y que no digan ciertas palabras que son ofensivas y que son lesivas y que a veces se dicen sin querer. Pues en ese sentido, para que os deis cuenta de qué importante es el tener en cuenta cómo ha cambiado el patrón social, el modelo familiar. Yo decía el otro día, yo tengo amigos y familiares que se fueron de pueblos tan grandes como El Ejido, en Almería, a Cataluña, por ejemplo, a ciudades grandes, pues porque no tenían una presión social por el tema de su homosexualidad. Eso, por suerte, a día de hoy ha cambiado. Aunque veamos cuestiones homófobas que son muy preocupantes, como aparecen en los medios y todo el tema, es algo que por suerte ha cambiado. Después está el tema de aquí, ¿quién tiene mascota? Verónica, ¿tienes mascota o no? Te va a ganar el premio de todo. ¿Tienes mascota? Sí, sí. ¿Perro? No, gatos. Ahora mismo he tenido perro en el pasado. Perros, ¿no? Pues yo, por ejemplo, me gusta seguir dando clases en la universidad porque aprendo de mis alumnos. Entonces, cuando hablamos y me preguntaba por las tendencias, me decían, la familia multiespecie. Y es verdad, somos familias multiespecies. Yo lo sé también por el presupuesto familiar. En mi casa hay perros y entonces yo soy el menos perruno, soy el menos de mascotas, son más mi mujer y mi hija y mi hijo, menos también. Pero es verdad que a día de hoy es importante en lo que se gasta. Si vosotros vierais el gasto per cápita en todo lo que está relacionado con mascotas, os quedaréis impresionados. Pero si vierais lo que ha crecido en los últimos 15 o 20 años, es tremendo. Hablo de veterinaria, hablo de pienso, hablo de cualquier cuestión de cuidado. Por ejemplo,
eso da lugar a que existan negocios muy interesantes. Por ejemplo, yo que vivo en un pueblo, hay una furgoneta, una veterinaria que tiene una clínica veterinaria móvil. Y lo que hace es que en vez de estar ubicado única y exclusivamente en Almería, viene cada día, si tú le llamas, viene y en una ruta que tiene, viene y te hace el servicio para vacunar, para arreglar. Nosotros estamos esperando que pongan aquí una peluquería canina, ¿no? Porque los pelamos como podemos y así están los pobres. Pero que en ese sentido son servicios que están muy pensados. El tema de los hoteles, o sea, por ejemplo, el tema de ¿qué? El tema de lo que se llaman hoteles de perros, guarderías caninas o de animales. ¿Por qué? Porque tú te vas y tienes que tener cuidado de esos animales, lógicamente, esas mascotas. Eso hace que se cree la necesidad de establecimientos que están especializados en esta materia, que además tienen una serie de requisitos muy detallados como núcleos zoológicos que se llaman, ¿no? Pero son aquellos que os gusten las mascotas, son posibilidades que son bastante interesantes, ¿no? Por eso dice que los perrijos y el nuevo modelo de familia que se afianzan. Y después aparece abajo el envejecimiento mundial amenaza con dar un vuelco a la economía. A día de hoy hay un problema bastante fuerte de renovación de población activa, que lo sepáis, ¿eh? Hay lugares donde ya no existe renovación de población activa, donde solo existen, va a quedar muchos pueblos y eso va a pasar mucho en la zona Campoderes, en las pedanías y en el oeste está pasando ya, creo. Y es que hay muchas zonas donde hay personas mayores que han dedicado, además, son zonas perfectas para retiro. La población retiro es la población que cuando llega un momento vive en un lugar porque trabajaba allí, pero se retira a su lugar de origen porque viven más cómodos, porque tienen más ocio, el paisaje es distinto, el medio ambiente, todo entero. Entonces, en ese sentido, el planteamiento que hay es que hay que ofrecer servicios a estas personas. Y hay que tener en cuenta que hay que distinguir las necesidades de los deseos. Por ejemplo, hemos parado para almorzar o para desayunar. Uno tendrá su fruta y se habrá tomado su fruta. Otro se habrá ido al lugar donde desayuna habitualmente. Otro se toma una empanadilla. No sé si me explico. ¿Cuál era la necesidad? Almorzar. Pero el deseo de cada uno, como es, distinto. Si queréis hacer algún día un análisis de mercado, trabajad en los deseos, no trabajéis solo en la necesidad. Porque veréis que hay gente que quiere, os voy a poner un ejemplo, hay gente que come a mediodía y come en fast food, que se ha llamado todavía comida rápida. Pero hay gente que no, que quiere comer tranquilamente, que quiere otro tipo de menú. Hay gente que no quiere perder el tiempo ahí. Yo siempre pregunto, cuando almuerzo en Murcia, digo, ¿y luego a mediodía coméis también? Porque cuando ves esos almuerzos, que además te dejan con una gana de siesta tremenda, tan copiosos, que están pensados para la gente que trabajaba en el campo, no para los que estamos trabajando en cuestiones menos exigentes desde el punto de vista de ingesta de calorías. Pues cuando terminamos de esos almuerzos dicen, madre mía, ¿cómo podéis seguir trabajando? Si es que te entra como una modorra tremenda, ¿no? Aquí, por ejemplo, el desayunar una media tostada, diréis algunos, yo también desayuno eso, pero sabéis que en Murcia, en algunos sitios, se almuerza muy copiosamente. Quiero decir con esto que ese almuerzo, precisamente que se hace en Murcia, es un deseo, una forma de cubrir una necesidad que es comer algo a media mañana o a principio de la mañana. Entonces, en ese sentido, tendréis que trabajar con los deseos. ¿Qué es lo que la gente quiere? Todo va más por lo que ha dicho de las personas mayores, todo va más por ofrecer servicios domiciliarios. Porque mirad, si una persona tiene un problema neurodegenerativo, no sé si tenéis alguna experiencia cerca, Alzheimer, por ejemplo, ¿sabéis lo que aconsejan todos los neurólogos y neurólogas? Lo que aconsejan es que no salgan de su contexto. Porque cuando salen de su contexto se desorientan muchísimo y lo pasan fatal. Pues muchas veces a lo mejor te interesaría un servicio en casa. Si no hay un servicio en casa, hay otra forma de hacerlo. No hay nadie que lo pueda atender. Pues no habrá más remedio que una residencia que tiene servicio especializado y que pueda trabajar y que pueda de algún modo tener una calidad de vida, porque no hay forma de cuidar, no hay fórmula de cuidar a esa persona porque es imposible en ese sentido. Por lo tanto, en ese sentido, el envejecimiento, insisto, yo el otro día se lo decía a José Ángel Gavillán, piensa mucho en las personas mayores. Las personas mayores se ven cada vez viajar más. Las generaciones, conforme han ido cambiando, son las generaciones que ya han viajado de jóvenes. Ten en cuenta que generaciones como la de mis padres no viajaban apenas. Generaciones de las personas que tienen 80 años no habían viajado apenas. Y de viajes de ocio menos todavía. Sin embargo, las generaciones que estamos llegando somos generaciones que hemos viajado y que queremos llegar a una jubilación de calidad, si es posible, que tengamos salud, porque estamos pensando llegar a esa jubilación para hacer cosas que no tenemos tiempo para hacer ahora, ¿no? Aunque hay que intentar hacerla ahora.
faltaría más. Sigo con las noticias. La cuenca de Segura tendrá la mitad de agua a finales de siglo. Hay un gran problema, señores y señoras, el agua. Ahora no lo podemos decir por la Dana, porque se ha mejorado el caudal, pero hay un problema bastante fuerte con el tema del agua. Por lo tanto, eso hará que tendremos que buscar sistemas que cada vez sean menos exigentes en agua. También hay otro tema, y que me gustaría que para el tema de turismo lo tuvierais en cuenta. Se está dando ya el efecto del cambio climático en lo que es el tema. Que si hay gente que viene a destinos del sur en épocas que no sean el verano propiamente dicho. El verano. ¿Por qué? Porque la subida de la temperatura está siendo tal y las anomalías climáticas están siendo tales y las noches tropicales están subiendo de tanto que la gente no viene a un sitio a descansar, a estar bien con un problema de unas temperaturas que están fuera de lo normal. Por lo tanto, cada vez se está dando el hecho de que incluso la gente se desplaza a lugares más confortables climáticamente, porque aquí hay un problema a día de hoy, cada día más, de un problema de rigor climático por el tema fundamentalmente de ese cambio climático y de esas anomalías térmicas, sobre todo en verano. ¿De acuerdo? Entre la economía circular y la robotización. Verónica lo ha dejado votando cuando ha hablado de Wallapop. Y a día de hoy todo lo que tenga que ver con economía circular, todo lo que tenga que ver con bioeconomía, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de reducir los residuos, que es uno de los graves problemas que tenemos, pues va a ser siempre bienvenido y va a ser bien mirado. Os voy a poner un ejemplo. Yo llevo muchos años trabajando en desarrollo rural. He trabajado mucho en el Levante almeriense, que es muy parecido en temas de granja, con todo lo que tiene que ver la zona de Murcia. Llevan años y siempre están planteándose qué soluciones le pueden dar a los puris. Por el problema de acidificación de suelos, problemas varios. ¿Me explico o no? Por lo tanto, en ese sentido, eso hay que tenerlo en cuenta. Otra noticia sobre el coche eléctrico. Y hay otro tema que es el teletrabajo. Dice, la Asamblea para el Clima pide teletrabajo y semanas de 4 días frente a la crisis climática. ¿Qué es lo que está buscando la Asamblea para el Clima? Menos desplazamiento. Si hay menos desplazamiento, existen menos emisiones de huella de carbono. Pero es que también vamos a llevárnoslo no solo por la Asamblea para el Clima, también nos permitiría una mayor conciliación de la vida familiar y profesional. Por lo tanto, ¿a día de hoy es posible trabajar desde tu casa? Pregunto, pues a día de hoy sí. Una de las cosas que ha traído el tema de la mejora de las tecnologías es que en parte, exacto, totalmente. O sea, hay que buscar siempre la relación. Pero, por ejemplo, a día de hoy podemos tener una reunión sin necesidad de hacerte 200 kilómetros y la reunión puede tener calidad, siempre y cuando esté bien preparada. Lógicamente, siempre, y soy el primero que me gusta el contacto, pero en parte puede utilizarse el tema del teletrabajo y eso puede flexibilizar los horarios, puede atender también a circunstancias familiares y personales, donde tú incluso vas por objetivos. ¿Sabéis lo que es la APO? La APO es la administración por objetivos. Dice, mira, yo necesito que saques este trabajo. Me da igual que me lo saques de madrugada, por la mañana o por la tarde. No sé si veis la idea, ¿no? Entonces tú eres flexible a la hora de hacerlo. Yo en montaje, por ejemplo, nosotros aplicamos APO. APO es administración por objetivos. O sea, yo en montaje hay que hacerlo para tal tiempo. Tú organízate como quieras. Que lo haces el fin de semana. Tú dámelo para que yo lo revise, pero el montaje documental me refiero, hay una administración por objetivos. En tal momento y en tal momento tiene que estar. Lógicamente, cuando tenemos que salir a grabar, tenemos que salir a grabar en un día, ¿no? Pero lo que es el montaje, hay una administración por objetivos. Es decir, teletrabajo, habéis escuchado hablar de los nómadas digitales. ¿Sabéis de lo que hablo de los nómadas digitales? Los nómadas digitales, esas personas que lo mismo están trabajando un tiempo en Barcelona, otro tiempo en Murcia, otro tiempo en Valencia y les da igual trabajar en un sitio que en otro. A mí no me gustaría hablar de los nómadas digitales. A mí lo que me gustaría, como persona que lo que intenta siempre es la población de las zonas despobladas, lo que me gustaría serían neoresidentes, digitales o como sean, pero digitales también. Y es verdad que se puede, y esto se podría hacer mucho, la administración lo podría hacer mucho más fácil si bonificara de algún modo que la gente viviera en la zona y se lo planteara en las zonas rurales. Hay una tendencia ahora muy importante. Creo que alquilar un piso en Murcia es barato, ¿no? O en Cartagena es barato, o es caro. Pregunto. Alquilar un piso en Murcia, en Cartagena, yo entiendo que es caro, ¿no? Ha subido muchísimo.
Por eso lo de barato, era una ironía, ¿no? Quiero decir, el planteamiento que hay es que casi siempre las soluciones de las zonas rurales han venido, ¿por qué? Han venido por las crisis urbanas. A día de hoy, por ejemplo, en la Magdalena, y ahora me dice Verónica, no, aquí también está caro, pero en la Magdalena a lo mejor o en las zonas rurales te puedes encontrar viviendas con un precio relativamente bajo. Aquí en mi pueblo, que está a unos 20 minutos de la entrada a Almería, ya si te metes en el centro, bueno, unos 30 minutos de la entrada a Almería, 20 minutos a la autovía, unos 30 minutos de la entrada a Almería, por un lugar muy fácil, ¿no? Para estar viviendo aquí, cuando esta tarde pues tengo que hacer compras, pues voy a comprar al supermercado y me voy esta tarde, ¿no? Pero me voy, estoy a 25 minutos o 30 de supermercados grandes que me permiten hacer una compra con una gama profunda, ¿no? Pues en ese sentido, mucha gente se está viniendo a vivir porque el precio de la vivienda, como es, más bajo. ¿Qué problema nos estamos encontrando? Que faltan oficios, faltan albañiles, faltan fontaneros, faltan electricistas, una cosa curiosísima. Por lo tanto, parece que siempre que emprendemos tenemos que montar un comercio o algo de turismo, y a lo mejor un fontanero o una fontanera bien preparado nunca le va a faltar trabajo. Un electricista o una electricista bien preparado o preparada nunca le va a faltar. Eso lo digo yo a ciencia cierta, por lo que estoy viendo. Y por los datos. Faltan oficios, muchos oficios, muchos más de los que nos imaginamos. Y entonces sería una posibilidad también, una tendencia. Y yo creo que ya prácticamente la parte de la idea estaría terminando. Yo he hablado antes, y voy poco a poco hacia el final, creo que terminamos, si no me equivoco, a las 1:30. Luego viene otro programa de radio, pues a hacer el símil todo el rato. Pues en este caso yo voy a hablar de un problema bastante fuerte que se llama microtendencia. Y es lo que, una microtendencia es lo que es la moda al vestir. Sabéis que hubo un tiempo que se llamaban los pantalones de campana, ¿no? En los años 70, 60 se llamaban los pantalones de campana, era normal. Sabéis que hubo hace unos años, que volvieron otra vez los pantalones de campana. ¿Lo recordáis o no? Que se pusieron de nuevo de moda, sobre todo en el vestir femenino, ¿no? No sé si lo recordáis, pero los pantalones si vosotros veis en los años 70, 60, o veis cachitos de hierro y cromo, que a mí me encanta, un programa que aconsejo a todos y que me hace muy feliz, que es sobre música del pasado y además te lo van contando con broma y todo el tema, un programa de esos que te hace feliz. A mí particularmente me hace mucho. Pues ahí salen pues gente cantando canciones de los años 60, que si los puntos, que si lo otro. Cuando ves cómo iban vestidos de ese modo. Eso es la moda, ¿no? Esa es la moda. Pues en los negocios hay que tener mucho cuidado con lo que se llaman las microtendencias. En los que tengáis más edad, incluso los que tengáis menos edad de los que estáis aquí, recordaréis lo que eran los cibercafés. Incluso recordaréis lo que eran los locutorios. Igual que recordaríamos lo que eran las cabinas telefónicas, no sé si me explico. Los cibercafés eran lugares que, como la gente no tenía internet en casa, se iban allí. ¿Se iban para qué? Para conectarse a internet y hacer cosas, desde jugar, desde chatear con alguien y todo el tema. Y entonces esos cibercafés, resulta que hubo un momento en los años 90 que seguían funcionando al principio, pero en el 2004 se hablaba de plena renovación y en el 2007 decía cómo darle una vuelta de tuerca al cibercafé de toda la vida, y en el 2016 se dice ¿qué fue de los cibercafés? ¿Me seguí o no? Que tienes una microtendencia. Es la típica tienda que se ha abierto con cargadores, con tal, con cual, y dice, igual que abre, ¿qué? Cierra, ¿no? Son negocios efímeros, ¿no? Porque esos son microtendencias. No son tendencias a largo plazo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esas microtendencias y que montemos un negocio que tenga vida suficiente, porque si no podemos montar un negocio que a los 2 días cierre. Está pasando incluso, conocéis Yao, ¿no? Que es de Cieza, por cierto. ¿Os suena? El tema de los yogur helados. Hubo un boom del yogur helado. Pues se están viendo cerrar algunas de yogur helado. ¿Por qué? Porque incluso ya el yogur helado en las heladerías normales te lo están ofreciendo. Con lo cual, cuando vas a una heladería normal, te encuentras el yogur helado y el helado, ¿no? Vamos a hablar de él en las siguientes clases cuando estemos hablando del diseño del producto y todo el tema, cuando pasemos al paso 4, ¿de acuerdo? Pues esto es un ejemplo de una microtendencia.
Esto es un ejemplo de una microtendencia. Posiblemente cuando vayáis por la calle diréis, esto que estaba abierto, pues ya cerrado. Pues ¿por qué? Porque durante un tiempo hubo un boom, pero después de ese boom, esto pasa como cuando hay una moda para los juguetes, una moda para los juegos de estos de coleccionar, pues cuidado con los negocios, porque hay negocios que se basan y buscar negocios que tengan la posibilidad de diversificar, que tengan varias líneas, porque eso va a permitir que si una no funciona, la otra funciona y que tengan capacidad de renovación. Oye, en el escaparate había esto y después va a haber otra cosa distinta, ¿de acuerdo? Y por otra parte, ya que estamos hablando de la idea, pues que tengáis mucho cuidado con uno de los mayores problemas que creo que existen a día de hoy a nivel social, que son las noticias falsas y la desinformación. Y eso está afectando incluso hasta los negocios. Quiero decir, hay que tener muchísimo cuidado con las noticias falsas, la desinformación. Hay que volver a intentar informarse, que si podéis leer 2 periódicos a día de hoy que son accesibles digitalmente, leáis 2. Que si veis televisiones y una de una tendencia y otra de otra, veáis las 2, que eso va a ser bueno siempre. Y mucho cuidado porque hay noticias falsas que están haciendo muchísimo daño, ¿no? Lo que se llaman fake news. Y después me queda una cuestión con la idea, que es que intentéis ser creativos. Es decir, que esto fue el año pasado, en este curso se habló de la creatividad fundamentalmente, pero es que dentro de la búsqueda de la idea también está la creatividad. ¿Veis lo de la izquierda? ¿Veis esos 2 niños, ese niño y esa niña? No sé si lo estáis viendo. Esos son exoesqueletos. Hay niños que tienen algún tipo de problema de movilidad o tal, pues esta emprendedora, investigadora, pues resulta que ha creado estos exoesqueletos que le están dando la vida a muchas familias y a los niños en particular, ¿de acuerdo? Eso es aplicar la biónica. La biónica es intentar aprovechar cosas que se están haciendo en la naturaleza, aprovechar. Veis aquí Speedo, conocéis la marca Speedo, ¿no? La marca Speedo es una marca sobre todo de lo que son bañadores deportivos, ¿no? Bañadores de tipo de natación. También venden los gigantes y sirven para bañarte en la playa como un dominguero o una dominguera, pero que son normalmente de élite. ¿Sabéis lo que buscan los Speedo normalmente? Que la textura que tengan sea lo más parecida a la textura de delfines, de tiburones. ¿Sabéis por qué? Porque la fricción al agua es menor y eso hace que avancen con muchísima más posibilidad. A eso se llama también biónica. Lo mismo ocurre en el caso de la punta de este, tiene un nombre que imita un pájaro, esta punta del ave, o lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema que se basa en la libélula, ¿no? De cuando se inventó en su día el autogiro y el helicóptero, ¿no? Eso es la creatividad, pero en la creatividad también es muy importante que sepáis hacer temas que se llaman de pensamiento lateral o de visualización creativa. O sea, que tengáis capacidad de pensar diferente. Y que si toda la vida, por ejemplo, puede ser que un día José Abel, por ejemplo, en su hotel diga, oye, vamos a intentar mezclar. Yo, por ejemplo, en el hotel, yo haría una técnica de creatividad que se llama listado de atributos. ¿Sabéis lo que es el listado de atributos? Pues vamos a ver, yo voy a tener un hotel, ¿no? Y eso lo podríamos hacer si tuviéramos tiempo, que no lo vamos a hacer, pero si tuviéramos, podríamos cada uno decir qué atributos buscáis cuando vais a un hotel. Venga, vamos a empezar. Yo voy a empezar a poner aquí. Yo llevo un robot de esto. Vuelve a tener vida, exacto. Lo que dice Mari Carmen sobre el exoesqueleto, exacto. Pues eso es un caso de creatividad basado en la biónica. Yo voy a empezar. Pues a mí me parece muy importante en el hotel, me parece muy importante el servicio de... Me parece muy importante el servicio de habitaciones. Podéis poner vosotros cosas. Venga, vamos poniendo. Vamos a ayudar a José a ver. ¿Qué consideráis que puede ser importante? Servicio de habitación. Más cuestiones que consideréis importantes. Poned lo que se ocurre. Buenas vistas, bien. Vamos bien, buenas vistas. Más cuestiones. Aquí Adela y José Abel pueden poner un montón, pero son de turismo, ¿no? ¿Qué más podremos poner? Por ejemplo, yo voy a poner, por ejemplo, puede aparecer una tontería que tengan o un vending, porque sabéis que se está quitando ya directamente, ¿qué? Se está quitando ya directamente lo que es el tema en la mayoría, porque como no le es rentable y lo tienen allí el mueble bar, el tema del mueble bar,
estamos planteando, Adela, cuestiones, estamos haciendo una técnica de creatividad que se aplica verdaderamente por parte de las empresas, como todas las que estoy hablando, que se llama listado de atributos. El listado de atributos se basa en que tú pongas unas características y qué atributos le darías. Por ejemplo, yo el otro día tuve un problema en Caravaca de la Cruz. Yo tomo unas pastillas por la noche y resulta que me había dejado el agua en el coche. Pues, y no había tampoco mueble bar y no había vending y ya eran las 12 de la noche y hacía un frío que pelaba. Con lo cual, pues lo típico, como antiguamente, ¿no? Cogen pensando que el Caravaca, el agua, sigo vivo, es potable y lo será, además estamos en un lugar alto, pero lo que hace es tomar a galfas, ¿no? Porque no había ni un vaso para tomar, no sé si veis la idea. Entonces, muchas veces el tener el vending, por ejemplo, la posibilidad de que tú puedas en un momento sacar una botella, es una posibilidad. Otra posibilidad también es, por ejemplo, el tema de que tengan la posibilidad de tener consigna, ¿no? ¿Sabéis para qué? Yo llego y tú vas de viaje y yo salgo en el avión por la tarde. El hecho de tener un lugar, eso lo tienen la mayoría, pero bueno, ¿cómo es la consigna, no? Pero también me gustaría una posibilidad y es, por ejemplo, una posibilidad que también se está planteando, el tema de, lo diré, el tema de flexibilidad, ¿no? Flexibilidad en los checks, ¿de acuerdo? Que sería una posibilidad, o bien en el check-in o en el out. La posibilidad de que tenga la posibilidad de salir un poquito después o utilizar algún lugar, aunque la habitación la dejes libre, ¿no? Es otra posibilidad. Otra posibilidad, por ejemplo, también, que os digo, pues por ejemplo, el otro día me acordé, en Bruselas me acordé de José Ángel porque estuvimos hablando de la importancia que tiene el cicloturismo. Y es que te das cuenta por cómo viaja. El equipaje que llevan para la bicicleta es impresionante. Son gente que se deja muchísimo dinero. Los que vienen a hacer cicloturismo buscan lugares donde exista, por ejemplo, la posibilidad de que de un taller, de un pequeño banco de trabajo y un mural de herramientas y lógicamente lo que sería un garaje o una cochera, vamos a llamarle, ¿para qué? Para bicicleta especialmente. Incluso que le dé la posibilidad de que tenga la posibilidad de que si quieren puedan tener la bicicleta dentro de la habitación. Eso también puede pasar, no sé si me explico. Ellos limpian la bicicleta bien y se la llevan porque y la dejan. Pues eso lo tienes que plantear cuando estás organizando el servicio. Insisto que la gente del cicloturismo deja mucho, mucho dinero y es más, no solo dejan dinero, sino que son gente que genera prescripción. Están mucho en redes, con lo cual van buscando rutas y si existe un hotel o una casa rural que esté ofreciendo estos servicios, que suelen ser básicos, que es más que nada tener vista, cómo hacerlo, pues también incluso la posibilidad de prepararles que, se me ha ido el nombre, cuando nos íbamos de excursión y nos preparaban la comida, ¿no? Tiene un nombre, es que se me ha ido ahora mismo. Sabes de lo que hablo, ¿no? O sea, que tú estás y quieres hacer una excursión y no quieres pararte a comer en ningún sitio. Quieres un bocadillo y una fruta y una botella de agua. No quieres más. Picnic, exacto. Tema de picnic. Pues eso, por ejemplo, funciona. Incluso funcionaría para otros negocios. Hay veces que vamos, oye, nos tomamos un bocadillo rápido que se nos va la luz, que si no, no podemos seguir grabando. Eso no, hay veces que lo hemos hecho nosotros pues no, para no detenernos una hora y detenernos luego en la cena más tranquilamente a cenar, ¿no? Pues eso se llama el listado de atributos. ¿Sabéis para qué se aplican los listados de atributos? Mucho para los móviles. Cuando se crea un móvil, los ingenieros hacen un listado de atributos. ¿Qué buscáis vosotros en un móvil? La pantalla, buscáis una serie de cuestiones. Pues para eso se utiliza el listado de atributos. Ese sería un ejemplo. Pero por otra parte, también está el hecho de que pensemos de manera diferente y busquemos cuestiones que se puedan mezclar, lo que se llama disociación creativa o pensamiento lateral. Con la creatividad que sepáis que además de que te lo pasas pipa trabajando con ella, porque te lo pasas pipa, te ríes, tal, pues funciona muy bien. Os voy a dejar una referencia por si queréis utilizarla.
Hay un juego que se llama El Lince, que a mí me parece un juego magnífico, no sé si lo conocéis. El Lince se basa en figuritas pequeñas que tienes que ir buscando, ¿no? Pues si cogéis el Lince, yo digo que cojáis al azar, cojáis dos piezas. Y cuando cogéis dos piezas, al coger dos piezas, pues digáis, ¿qué puedo crear con esto? Y imaginar que se ha creado, por ejemplo, sacamos las dos piezas y sale, imaginar, ha salido la pala de ping-pong, ¿no? Y el erizo. Pues la idea, la creatividad está en que penséis cosas que se pudieran crear con esos dos elementos. Cuando esto lo desarrolla, yo hago todos los años talleres de creatividad y funcionan muy bien. Cuando esto lo desarrolla, la gente lo que te dice es que como que se le abre, es como un entrenamiento mental. Es como plantearte cosas que no te planteas habitualmente. Esto es muy higiénico para la mente. Es como cuando te ríes de tonterías, ¿no? O cuando piensas una tontería y te ha dado por pensar de tal manera, porque lo has visto de tal manera o tal, y te da por reír, ¿no? Eso la gente que tiene creatividad normalmente se ríe mucho y solo porque se le ocurren tonterías, ¿no? Normalmente. Entonces, en ese sentido, yo mi consejo. También podéis hacer otra cosa y es pensar un restaurante, por ejemplo, esto es una práctica, un restaurante sin silla y mesa, ¿no? ¿Cómo lo montaríais? Entonces tú tienes que plantearte cómo crear ese negocio sin ese. O diría, si yo fuera, habéis jugado alguna vez el si yo fuera, ¿no? Si yo fuera tal, pues por ejemplo, ¿qué harías con un limón? ¿Qué crearías con un limón que no sea, por ejemplo, todos dicen el limón helado? Pues es una posibilidad. Todos creeréis que el limón helado se creó de hace muchos años. El limón helado se creó en los años 60, se empezó limón y la fruta helada se creó en aquellos años. Por lo tanto, la creatividad sería una posibilidad que yo os dejo. Y aquí os voy a poner unas noticias para terminar, para que veáis, ¿conocéis a Presunto Implicado, el grupo? No sé si lo conocéis, a Soledad Jiménez. Tiene una canción, esto de la música es tremendo porque yo les digo música, esta música ya es de... Soledad Jiménez, el Presunto Implicado, tenía una canción que decía, hay cómo hemos cambiado, ¿no? Lo que viene a decir cómo va cambiando la vida, ¿no? Por cierto, una de las personas que he entrevistado en Yecla fue profesora de instituto de Soledad Jiménez, que ella remanece de Yecla, ¿no? Y en este caso, si os dais cuenta, en 1967, esta noticia de La Verdad creo que es, dice, entrega de los premios provinciales de natalidad. ¿Habéis visto cuántos niños tenía la familia? Los que vengáis de familia, por ejemplo, yo que soy nacido en el 72 y soy el penúltimo de la familia, mi familia éramos 5 hermanos. Tú ahora mismo, algún amigo tuyo te dice que es de 5 hermanos, ¿no? Algún amigo tuyo te dice, tengo 5 hijos, y lo primero que le preguntas es por cuestiones religiosas, te lo dice así de claro, no hay ningún tipo, es por algún tipo de tal, porque sabéis cuál es el tamaño medio a día de hoy, ¿no? 1 y pico, ¿no? Entre 1 y 2 a día de hoy. En el año 67 la familia, ¿sabéis por qué se está manteniendo la natalidad en este país, no? Por los inmigrantes, es que si no la natalidad, que lo sepáis, los inmigrantes normalmente tienen más familia que lo que somos los que vivimos aquí de toda la vida, ¿no? Y dice, en el mundo, el 3 de febrero de 2020, una noticia que dice, las parejas sin hijos, nuevo mercado prioritario para turismo. Eso se llaman los dinkies, que es como pareja con doble sueldo. O sea, si tú no tienes, los que tenemos hijos, hacemos cuenta y es mejor no hacerla. No sé si me explico. Porque si tienes 2 hijos estudiando fuera, tú sabes lo que te estás gastando con esos 2 hijos estudiando fuera. Es muy evidente, no hace falta hacer cuenta. Si tú no tienes hijos, tu capacidad de renta, ¿cómo es? ¿Tu renta disponible para el ocio es mayor o es menor? Me parece que es impepinable, ¿no? Si tú no tienes hijos, pues lógicamente tú no tienes que gastarte dinero en su estudio. Por lo tanto, esto no quiere decir que no tengas hijos. Cuidado, ¿eh? Es que Manolo apuesta porque no. No, yo lo que estoy diciendo es que ese niche, ese target, ese segmento de mercado es muy interesante. Que el doble sueldo, o sea, pareja con doble sueldo y sin hijos, ¿no? Entonces, en este caso, es un segmento muy, muy interesante. Después, su potencia es la clave. 1985. Esto era como se vendían los IBM entonces. Y si veis la potencia, os quedaríais impresionados.
en 1981 no tiene nada que ver con el rey, ni con Bárbara Rey, que es murciana, ni nada. Es que me apareció el rey a la derecha. Digo porque dice, esto fue del 81, el estado de rey plenamente satisfactorio. Ahora a la izquierda dice, el divorcio definitivamente aprobado. Yo recuerdo cuando la gente se separaba y cuando no había divorcio. A día de hoy es normal. Si es que a día de hoy incluso el porcentaje de parejas divorciadas está subiendo de una manera tremenda por una cuestión lógica, que tú tienes que estar con quien te apetezca y muchas veces pues no tienes por qué, entre comillas, como se decía, es que no hay aguante, que tienes que aguantar ni uno ni otra. Entonces, en ese caso, otro cambio de tendencia es muy importante. Las Cortes legalizarán los partidos políticos. O sea, antes no existían los partidos políticos. 1961. El regalo para todas las ocasiones. Nuevo y sensacional tocadiscos portátil. Tocadiscos portátil, ordenador, no sé si me... Creo que todos lo vemos, ¿no? A día de hoy con todo esto se hace todo, ¿no? Con lo cual esas cuestiones no se podían tener, ¿no? Por otra parte, en 1976 los Cortes lo legalizarán y voy terminando. España se incorpora al euro en el reto de igualar la renta media y vosotros creéis que lo voy a poner más grande, vosotros creéis que un anuncio como este podría darse a día de hoy, lo voy a poner más grande. ¿Qué os parece ese anuncio? A día de hoy sería incluso denunciado, ¿no? Porque dice, enséñela desde niño y a ellos no se le enseña desde niño. También me sirve esta noticia para otra cosa, guantes de látex, ¿no? Como la entrada de ciertas látex, nylon, eso ha hecho cambiar muchísimo, igual que está haciéndolo cambiar a día de hoy la forma. Ve a gente incluso cuando va a abrigar y va con muy poca ropa y es porque lleva, por ejemplo, cuestiones térmicas o técnicas que le permiten con pocas prendas estar muy de estas de North Face o de algunas cuestiones de estas. Bueno, son las 1:33. Si esto fuera un programa de radio me hubieran echado de la radio porque tendría que haber dado paso a la publicidad, a la señal horaria y al siguiente programa de radio. Como sabéis, no es un programa de radio. Yo la semana que viene, en los 2 días, voy a hablar ya de lo que es el plan de muchas gracias, Adela, del plan de empresa. El plan de empresa es, si ya hemos hablado de la idea, lo que vamos a hacer es cómo hago yo el plan de empresa. Vamos a aprender la semana que viene, pues para que os apetezca volver el lunes y el viernes, porque uno aquí tiene que hacer un ejercicio de... Yo esto me recuerda al COVID, además te damos más clases largas de 2, 3 horas, 4 horas. Me recuerdo cuando me tiraba hablando con mis alumnos que terminaba, pues la noche terminabas cansadísimo porque es un sobreesfuerzo, porque es como el método de Stanislavski, ¿no? No sé si veis, si os gusta el teatro, el método de Stanislavski es que te tienes que meter en el papel, ¿no? La semana que viene, muchas gracias, Miguel. La semana que viene vamos a hablar, y creo que os puede venir muy bien, vamos a hablar de cómo se diseña un producto, ¿de acuerdo? De cómo se analiza la competencia, de cómo analizamos a los proveedores. Lo vamos a hacer con ejemplos de empresas de vuestra zona, ¿de acuerdo? Porque además me gustaría poner en valor esto, y yo creo que hay que ponerlo en valor. Estáis en uno de los grupos que tiene recursos para explicar todo esto endógenos, que es decir, se puede explicar con empresas de vuestra zona. Y es un lujo, pues, conocer cosas que se están haciendo como Rational Food, Loige, que es una empresa que hace tomates cherry, o, por ejemplo, quesos detallantes. Son empresas que merecen mucho la pena y que son muy interesantes. Que paséis buen fin de semana y nos vemos, ¿vale? Muchas gracias, Verónica. Te va a llamar que sepas gracias y no broma, ¿eh? Para pedirte la dirección, ¿vale? Vale, muy bien. Aunque sea un botecico de algo que te llegue, ¿vale? Genial. Muchas gracias. Venga, feliz fin de semana a todos. Venga, os dejo y dejamos de grabar.